A veces, el peor momento de tu vida se convierte en la puerta de entrada a algo que nunca supiste que necesitabas. Y a veces, la persona que te salva es la que más necesita ser salvada. Territorio de Montana, 1879. Una diligencia se precipita al inundado Silver Creek. En su interior, Clara Whitmore se está ahogando, atrapada y sin aire. Desde los acantilados, el montañés Silas Boone lo ve todo. No ha hablado con nadie en 3 años, no desde que este mismo río se llevó a su familia, pero se lanza al agua de todos modos, la saca del agua, la lleva a su cabaña, le salva la vida. Pero cuando Clara se despierta y se niega a marcharse, algo cambia entre ellos. ¿Qué podría hacer que una mujer se quedara con un desconocido en medio de la naturaleza, incluso cuando hombres armados vienen a buscarla? Antes de continuar, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, suscríbete, porque mañana tengo algo muy especial para ti. Lo primero que sintió Clara Whitmore fue calor. No el calor sofocante y desesperado del agua que le llenaba los pulmones, sino el calor sincero de una hoguera que crepitaba cerca. Abrió los ojos lentamente, adaptándose a la tenue luz ámbar que se filtraba por una pequeña ventana. La rodeaban paredes de troncos toscamente tallados. Una colcha de retazos, descolorida pero limpia, cubría su cuerpo. El aroma del humo de leña y de algo que se cocinaba, quizá carne de venado, llenaba el aire. Intentó incorporarse y enseguida se arrepintió. Un dolor agudo le atravesó las costillas y la cabeza le latía como el martillo de un herrero contra un yunque. Una mano grande y callosa le presionó suavemente el hombro. Tranquila, te has roto un par de costillas en el accidente. Es mejor que te quedes quieta. La voz era baja, mesurada, como un trueno lejano que retumbaba en las montañas. Clara giró la cabeza lentamente y se encontró con el rostro curtido de un hombre al que nunca había visto antes. Quizá rondaba los 40 años, aunque la vida en la naturaleza había tallado líneas en su rostro que hacían difícil adivinar su edad exacta. Tenía el pelo oscuro que le caía por los hombros, salpicado de canas prematuras en las sienes. Una espesa barba le cubría la mitad inferior del rostro, pero no podía ocultar la aguda inteligencia de sus ojos grises, que habían visto demasiado y preferían no ver nada en absoluto. ¿Dónde estoy? La voz de Clara sonó áspera, con la garganta irritada por haber tragado agua del río. En mi cabaña, a unos 13 kilómetros al norte de Silver Creek. Se alejó de la cama, dejándole espacio. Estabas en la diligencia que se cayó al agua. Yo te saqué. Los recuerdos volvieron como una ola. El puente desaparecido, los caballos relinchando, la diligencia volcándose, el agua entrando por todas las grietas y hendiduras, el peso de su vestido tirando de ella hacia abajo, la oscuridad cerrándose a su alrededor. Y luego nada. Hasta ahora, los demás, susurró. Aunque ya sabía la respuesta por la cuidadosa inexpresividad de su rostro, el cochero llegó a la orilla por sus propios medios. Otros 2 pasajeros, hizo una pausa, miró hacia el fuego. La corriente se los llevó antes de que pudiera llegar a la diligencia. Lo siento. Clara cerró los ojos. La señora Pemberton, la amable viuda que había compartido sus galletas. El joven topógrafo que se dirigía a Elena con sueños de hacerse rico. Desaparecidos. Así, sin más. Ella había estado hablando con ellos solo unos momentos antes de que el puente se derrumbara. Me ha salvado la vida, dijo en voz baja. El hombre no respondió de inmediato. Se acercó a la chimenea y removió algo en una olla de hierro fundido que colgaba sobre las llamas. Estaba en terreno elevado. Lo vi y hice lo que había que hacer. Sus palabras eran escasas, racionadas como si fueran un bien preciado. Clara lo observó con más atención. Llevaba pantalones de ante y una camisa de lana, ambos bien confeccionados, pero con signos de uso intensivo y cuidadosamente remendados. En los pies llevaba mocasines de estilo indio, decorados con sencillos abalorios. Un cinturón con una pistola colgaba de una clavija cerca de la puerta, con la funda desgastada por años de uso. Sobre la chimenea, un sable de caballería descansaba sobre 2 clavijas. La hoja estaba deslustrada, pero el filo parecía recién afilado. La cabaña era pequeña, pero estaba meticulosamente organizada. Una mesa y 2 sillas ocupaban el centro de la habitación. Una pared estaba cubierta de estantes con platos de hojalata, tazas y provisiones. Pieles de animales, castores, zorros y osos colgaban de las vigas, curándose.
Una segunda habitación, apenas visible a través de una puerta, parecía ser donde él dormía. Ella estaba en lo que debía de ser una habitación libre, o tal vez alguna vez lo había sido. Su mirada se posó en algo que se estaba secando cerca del fuego. Su diario de cuero, con las páginas abiertas, sujetas con piedras lisas de río. Él lo había salvado, lo había sacado de los restos junto con ella, y algo se le encogió en el pecho. Gracias, dijo ella. Por el diario también. Él lo miró y luego volvió a concentrarse en la cocina. Parecía importante. Tenía tu nombre dentro de la cubierta. Es importante. Es... Se detuvo, sin saber cómo explicar que aquellas páginas contenían todos sus pensamientos privados, todos sus planes desesperados, todas las razones por las que había huido de Boston en primer lugar. Es todo lo que tengo. Esto le hizo detenerse. Se volvió, con el cucharón en la mano, y la miró con esos ojos grises que parecían ver a través de las apariencias. ¿Está huyendo de algo, señorita Whitmore? La franqueza de la pregunta la tomó por sorpresa. La mayoría de los hombres habrían evitado ese tema, especialmente con una mujer que acababan de conocer. Pero no había juicio en su voz, solo una tranquila comprensión, el reconocimiento de un fugitivo a otro. Tal vez. Sí, admitió ella. No tenía sentido mentir. 2. Él le echó un vistazo y volvió a concentrarse en la cocina. Parecía importante. Tenía su nombre en la cubierta. Es importante. Es... Se detuvo, sin saber cómo explicar que aquellas páginas contenían todos sus pensamientos privados, todos sus planes desesperados, todas las razones por las que había huido de Boston. Es todo lo que tengo. Esto le hizo detenerse. Se volvió, con el cucharón en la mano, y la miró con esos ojos grises que parecían ver a través de las apariencias. ¿Está huyendo de algo, señorita Whitmore? La franqueza de la pregunta la tomó por sorpresa. La mayoría de los hombres habrían evitado ese tema, especialmente con una mujer que acababan de conocer. Pero no había juicio en su voz, solo una tranquila comprensión, el reconocimiento de un fugitivo a otro, tal vez. Sí, admitió ella. No tenía sentido mentir. Estoy huyendo de algo, o más bien de alguien. Él asintió con la cabeza, como si eso confirmara algo que ya sospechaba, y volvió a la olla. Bueno, aquí estás a salvo, al menos por ahora. El arroyo sigue crecido. Nadie lo cruzará en al menos unos días. Sirvió el guiso en un cuenco de madera y se lo llevó, junto con un trozo de pan de maíz envuelto en un paño. La sencilla amabilidad del gesto, el cuidado con el que la alimentaba, atendía sus heridas y guardaba sus pertenencias, hizo que a Clara se le llenaran los ojos de lágrimas inesperadas. «Ni siquiera sé tu nombre», dijo ella. «Silas. Silas Boone. Gracias, señor Boone, por todo. Solo Silas está bien». Acercó una de las sillas y se sentó, manteniendo una distancia respetuosa. «Tendrás que tomártelo con calma durante unos días. Esas costillas te dolerán mucho cuando te muevas, pero se curarán si no te esfuerzas demasiado. Tengo té de corteza de sauce para el dolor». Clara probó el guiso con cautela. Era sencillo, pero estaba bien hecho. Trozos de carne de venado, cebollas silvestres, algún tipo de tubérculo que no reconoció. Su estómago, vacío desde quién sabe cuándo, lo aceptó con gratitud. «¿Cuánto tiempo estuve inconsciente?» «2 días. Me asustaste un poco. Respirabas superficialmente y tuviste fiebre la primera noche, pero ayer por la tarde te bajó. 2 días. Había estado cuidándola, un completo desconocido, durante 2 días». Clara lo miró con renovado aprecio. Silas Boone estaba sentado con la quietud de un hombre acostumbrado a la soledad, con sus grandes manos apoyadas en las rodillas, observándola comer con la misma atención que probablemente prestaba al rastrear ciervos o leer el tiempo en el cielo. «¿Vives aquí solo?», preguntó ella, aunque la respuesta era obvia en el silencio que llenaba cada rincón de la cabaña. Algo brilló en su rostro. El dolor se estremeció rápidamente. «Ahora sí». Antes, se detuvo, apretando la mandíbula. «Sí, vivo solo». El peso de esas palabras inconclusas flotaba en el aire entre ellos. Clara reconoció el dolor cuando lo vio. Ella misma lo había sentido después de la muerte de su madre. Esa capa invisible que nunca se quitaba del todo se volvía más cómoda con el tiempo. «Lo siento», dijo en voz baja. «No era mi intención entrometerme». Silas se levantó bruscamente y la silla rozó el suelo de madera. «Deberías descansar. Volveré más tarde a ver cómo estás».
Se dirigió hacia la puerta con el paso decidido de un hombre que huye de una conversación que se ha vuelto demasiado personal. Silas se detuvo, con la mano en el marco de la puerta, pero no se dio la vuelta. Gracias, no solo por salvarme, sino por, señaló el diario, la comida, la ropa limpia que ahora se daba cuenta de que llevaba en lugar de su vestido estropeado. Por todo. Sus hombros se levantaron y bajaron con una profunda inspiración. Descanse un poco, señorita Whitmore. Luego se marchó, cerrando la puerta silenciosamente tras de sí. A través de la ventana, Clara lo vio caminar hacia una pila de leña, coger un hacha y comenzar a partir troncos con el ritmo metódico de un hombre que busca escapar físicamente de sus propios pensamientos. Terminó su estofado lentamente, con cada movimiento cuidadoso alrededor de sus costillas dañadas. La cabaña era cálida, segura, tranquila de una manera que Boston nunca había sido. Afuera, a través de la ventana, podía ver pinos imponentes y los picos afilados de las montañas pintados de púrpura por la distancia. El cielo era tan azul que casi dolía mirarlo, vasto e infinito, de una manera que le hacía doler el corazón, con algo parecido a la esperanza. Silas Boone blandía el hacha con una eficiencia entrenada. Sus movimientos hablaban de una vida vivida al límite de la supervivencia, donde cada acción tenía un propósito y el desperdicio era un lujo que nadie podía permitirse. Las astillas volaban. Su aliento se condensaba en el aire fresco de la montaña. No miró ni una sola vez hacia la cabaña, pero Clara sintió que él era consciente de que ella lo observaba. Consciente de su presencia en su soledad cuidadosamente construida, se recostó contra la almohada, rellena de agujas de pino, se dio cuenta, y se subió la colcha hasta la barbilla. Olía a cedro y a humo de leña. A través de las páginas abiertas de su diario, podía ver su propia letra. Las palabras que había escrito hacía solo unos días, en una desesperada habitación de hotel en Omaha. No me casaré con Malcolm Ashford. No me venderé por las deudas de mi padre. Llegaré a California o moriré en el intento. Casi había conseguido lo segundo. En cambio, se había encontrado aquí, en una cabaña remota con un hombre de montaña silencioso que había arriesgado su vida para salvar a una desconocida. Un hombre con ojos tristes y manos hábiles, y fantasmas que lo atormentaban con tanta certeza como los suyos la atormentaban a ella. Clara cerró los ojos, y el cansancio la llevó de vuelta al sueño. Pero justo en este que la inconsciencia se apoderara de ella, un pensamiento surgió claro y certero. Ya no estaba segura de querer llegar a California. No cuando este lugar salvaje y solitario ya se sentía más como su hogar que cualquier otro lugar en el que hubiera estado. Afuera, el ritmo constante del hacha continuaba, como un latido en la naturaleza, y Clara Whitmore se quedó dormida con el sonido de Silas Boone cortando leña para una fogata que los mantendría a ambos calientes durante la fría noche de montaña. Pasaron 3 días con un ritmo tan antiguo como las propias montañas. Clara se despertaba con el sol, comía las sencillas comidas que preparaba Silas y pasaba el día despierta. Anne, con sus ojos tristes y sus manos hábiles, y los fantasmas que lo atormentaban con tanta certeza como los suyos la atormentaban a ella. Clara cerró los ojos, y el cansancio la llevó de vuelta al sueño. Pero justo antes de que la inconsciencia se apoderara de ella, un pensamiento surgió claro y certero. Ya no estaba segura de querer llegar a California, no cuando este lugar salvaje y solitario ya se sentía más como su hogar que cualquier otro lugar en el que hubiera estado. Afuera, el ritmo constante del hacha continuaba, como un latido en medio de la naturaleza, y Clara Whitmore se quedó dormida con el sonido de Silas Boone cortando leña para una hoguera que los mantendría a ambos calientes durante la fría noche de montaña. Pasaron 3 días con un ritmo tan antiguo como las propias montañas. Clara se despertaba con el sol, comía las sencillas comidas que preparaba Silas y pasaba las horas en vela recuperando fuerzas. El dolor en las costillas se atenuó hasta convertirse en un dolor persistente. Le costaba menos respirar. Los moretones que cubrían sus brazos y piernas pasaron de ser morados a amarillo verdosos. Silas mantenía la distancia, era educado pero reservado. Le llevaba la comida, le cambiaba el vendaje de un corte que tenía encima de la ceja y mantenía el fuego encendido. Pero nunca se quedaba, nunca decía más palabras de las necesarias. Era como si hubiera agotado su cuota de conversación el primer día y ahora racionara el resto con tacañería. Clara se encontró observándolo a través de la ventana mientras realizaba sus tareas diarias.
Por la mañana temprano, revisaba las trampas y regresaba con conejos o, ocasionalmente, con zorros. Cuidaba un pequeño huerto detrás de la cabaña, donde aún sobrevivían algunas hortalizas de final de temporada. Trabajaba el cuero, reparaba herramientas, cortaba leña sin descanso para prepararse para el invierno. Todo lo que hacía era útil, eficiente, los movimientos de un hombre que había reducido la vida a sus elementos esenciales. A la cuarta mañana, Clara se despertó y encontró su baúl al pie de la cama. Se incorporó con cuidado, con las costillas protestando, pero ahora soportables. El baúl era uno que ella reconocía, el suyo, el que había empaquetado en Boston con todas sus pertenencias. Estaba maltrecho, las correas de cuero rotas, la madera hinchada por el daño del agua, pero estaba allí. Silas apareció en la puerta como si lo hubiera llamado su movimiento. Ayer volví al lugar del naufragio. Los griegos tiraron lo suficiente como para llegar al carruaje. Lo encontré atascado bajo una roca río abajo. La mayor parte de lo que hay dentro está destrozado, pero pensé que lo querrías de todos modos. ¿Volviste? La voz de Clara se quebró. El riesgo que había corrido, bajando a un río que aún era peligroso, por sus pertenencias, parecía lo correcto, dijo simplemente, y desapareció de nuevo antes de que ella pudiera darle las gracias. Clara se arrodilló junto al baúl, ignorando el dolor en las costillas. La cerradura estaba rota y las bisagras oxidadas. Lo abrió y el olor a agua del río y mojo la golpeó de inmediato. Sus vestidos, cuidadosamente empaquetados hacía mucho tiempo, estaban destrozados, manchados, rotos. La tela estaba podrida en algunos lugares. Los libros que había traído se habían hinchado hasta duplicar su tamaño. Las páginas estaban pegadas entre sí. El broche de camafeo de su madre, guardado en un bolsillo lateral, estaba afortunadamente intacto. En el fondo, envuelto en lo que alguna vez había sido un pañuelo de seda, estaba el anillo. Las manos de Clara temblaban mientras lo sacaba. El diamante captaba la luz de la mañana que entraba por la ventana, proyectando pequeños arcoíris en el suelo. Era obscenamente grande, ostentoso de una manera que le revolvió el estómago. El anillo de compromiso de Malcolm Ashford, su reivindicación de propiedad, disfrazado de símbolo de amor. Se sentó sobre los talones, con el anillo pesando en la palma de su mano. 3 meses antes, su padre se lo había entregado en su estudio, con el rostro serio por el peso de unas deudas que ella nunca había sabido que existían. Malcolm Ashford tenía 52 años. Era un industrial de Boston que había hecho fortuna con los ferrocarriles y la madera. Era poderoso, tenía contactos, era despiadado en los negocios y quería una esposa joven para completar su colección de posesiones. «Solo serán unos años, Clara», le había dicho su padre, sin poder mirarla a los ojos. «Una vez que el negocio se estabilice de nuevo, una vez que se paguen los préstamos». Pero ambos sabían la verdad. Una vez casada con Malcolm, nunca sería libre. Había visto cómo la miraba, no con amor ni siquiera con deseo, sino con la mirada calculadora de un hombre que evalúa una propiedad. Había oído los rumores sobre su primera esposa, que había muerto en circunstancias misteriosas. Se cayó por las escaleras, decían. Un trágico accidente. Clara había sonreído aquel día en el estudio de su padre, había aceptado el anillo, había dado su consentimiento al compromiso, y 3 semanas antes de la boda, había hecho este baúl. Había retirado la herencia de su madre del banco y había comprado un billete hacia el oeste en la primera diligencia disponible. Había dejado una nota. «Perdóname, padre, no puedo hacerlo. No lo haré». Ahora sentada en una cabaña en la montaña a 1,300 kilómetros de Boston, Clara miró el anillo y solo sintió repulsión. Esa cosa representaba todo de lo que había huido. Deber sin elección, seguridad sin libertad, una vida en una jaula dorada. «Vaya piedra», se sorprendió. Silas estaba de nuevo en la puerta, con una taza de café en cada mano. Últimamente había estado haciendo eso, aparecer con café en momentos inesperados, como si sintiera cuando ella necesitaba su amargo calor. Clara aceptó la taza, agradecida por tener algo que hacer con las manos. «Es un anillo de compromiso», o mejor dicho, era un anillo de compromiso. Silas se acomodó en la silla, con sus largas piernas estiradas delante de él. No preguntó nada, pero su silencio era una pregunta en sí mismo. «Se llama Malcolm Ashford», dijo Clara, sorprendida de lo fácil que le resultaba pronunciar esas palabras. «Se suponía que debía casarme con él. El negocio de mi padre estaba en quiebra,
y Malcolm se ofreció a saldar las deudas a cambio de mí, un acuerdo comercial. La voz de Silas era monótona, pero algo peligroso brilló en sus ojos. Así es como lo llamaban. Una alianza estratégica. Clara dio vueltas al anillo entre sus manos. Malcolm es rico, poderoso. Mi padre se convenció a sí mismo de que era una buena pareja, que yo acabaría. No pudo terminar la mentira. ¿Te hizo daño? Buscó algo que hacer con las manos. Es un anillo de compromiso. Bueno, era un anillo de compromiso. Silas se acomodó en la silla, con las largas piernas estiradas delante de él. No preguntó nada, pero su silencio era una pregunta en sí mismo. Se llama Malcolm Ashford, dijo Clara, sorprendida de lo fácil que le resultaba pronunciar esas palabras. Se suponía que debía casarme con él. El negocio de mi padre estaba en quiebra, y Malcolm se ofreció a saldar las deudas a cambio de mí, un acuerdo comercial. La voz de Silas era monótona, pero algo peligroso brilló en sus ojos. Así es como lo llamaban. ¿Una alianza estratégica? Clara dio vueltas al anillo entre sus manos. Malcolm es rico y poderoso. Mi padre se convenció a sí mismo de que era una buena pareja, que yo acabaría. No pudo terminar la mentira. ¿Te hizo daño? La pregunta fue suave, pero la intensidad que había detrás hizo que Clara levantara la vista. Silas permanecía completamente inmóvil, pero ella reconoció la tensión acumulada en su cuerpo. Era la misma quietud que había visto una vez en un gato de granero, justo antes de que atacaran a una rata. No físicamente, admitió, pero había momentos en los que estábamos solos, en los que me tocaba el brazo, la cara, y yo podía ver. Se estremeció a pesar del calor de la cabaña. Me miraba como si ya fuera suya, como si fuera algo que había comprado y estuviera esperando a que se lo entregaran. Silas apretó la mandíbula. Así que huiste, la noche antes de la boda. Cogí lo que era mío, la herencia de mi madre, sus joyas, y compré un billete hacia el oeste. Pensé que si llegaba a California, podría desaparecer. Empezar de nuevo. Se rió con amargura. En cambio, casi desaparezco para siempre en Silver Creek. Él vendrá a buscarte. No era una pregunta. Clara asintió. Los hombres como Malcolm no aceptan perder, especialmente ante una mujer que se atrevió a decir que no. Volvió a mirar el anillo, sintiendo cómo el odio brotaba en su interior. Probablemente ya tenga investigadores buscándola, detectives privados, tal vez incluso cazarrecompensas. Entonces, ¿por qué conservaste el anillo? Clara se había hecho la misma pregunta cientos de veces mientras hacía las maletas en Boston, como prueba, supongo, como prueba de que el compromiso era real, por si acaso necesitaba. Se detuvo. ¿Por si acaso necesitaba qué? ¿Para demostrar que era una víctima? ¿Para justificar sus decisiones? No. Lo había guardado porque una pequeña parte de ella, asustada, creía que tal vez tendría que volver, que huir no serviría de nada, que el alcance de Malcolm era demasiado grande, su poder demasiado grande, y que, al final, no tendría más remedio que volver, ponerse el anillo en el dedo y aceptar su destino. Pero ahora, sentada allí, en la cabaña de Silas Boone, con las montañas fuera de la ventana y la libertad cantando en su sangre a pesar de todo, sabía que nunca volvería. Prefería morir en esas montañas antes que regresar a Boston como esposa de Malcolm Ashford. No lo quiero, dijo de repente, con una voz más firme que en días. No quiero tener nada que ver con esa vida. Silas la estudió con esos ojos grises que parecían ver más allá de toda la apariencia. ¿Qué quiere, señorita Whitmore? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de implicaciones. ¿Qué quería? Hace 3 semanas quería California, el anonimato, una oportunidad de construir una vida según sus propios términos. Pero ahora quiero quedarme, se oyó decir. Aquí, al menos por un tiempo. Algo cambió en la expresión de Silas. No era exactamente sorpresa, sino una especie de reconocimiento, como si ella hubiera confirmado algo que él ya sospechaba. Esta no es una vida fácil, dijo con cautela. Se acerca el invierno. Aquí arriba se pone brutal. Nieva durante semanas. No hay vecinos en kilómetros a la redonda. Solo frío, silencio y. Se detuvo. Y soledad. Clara terminó la frase por él. La palabra dio en el blanco. Lo vio en la forma en que se tensaron sus hombros, en la forma en que su mirada se desvió hacia la ventana. Me he acostumbrado a estar solo. Eso no es lo mismo que desearlo. Durante un largo momento, Silas no dijo nada. Afuera,
Un halcón chilló con un sonido agudo y claro. En algún lugar del bosque, un animal se movía entre la maleza. El fuego crepitaba y chisporroteaba. Finalmente, habló. Una vez tuve una familia, una esposa, una hija. Su voz era áspera. Cada palabra salía de un lugar profundo y doloroso. Hace 3 años, cruzábamos Silver Creek, el mismo arroyo donde te encontré. El agua corría con fuerza debido al deshielo primaveral, pero ya lo habíamos cruzado antes. Pensé que podríamos hacerlo. Clara sintió un nudo en el corazón. De alguna manera, sabía cómo terminaba esta historia. La corriente atrapó las ruedas del carro. Nos volcó. Yo salí disparado y logré agarrarme a una roca. Pero Emma, mi esposa, se golpeó la cabeza al caer al agua, se hundió antes de que pudiera alcanzarla y se llevó a nuestra hija. Solo tenía 5 años. Era tan pequeña que la corriente simplemente... Su voz se quebró. Buceé y buceé hasta que mis pulmones casi estallaron, pero el río no me las devolvió. Cuando saqué sus cuerpos río abajo, ya era demasiado tarde. Las lágrimas corrían por el rostro de Clara. Silas, lo siento mucho. Me culpo a mí misma. Todavía lo hago. Él la miró directamente y el dolor crudo en sus 2 ojos casi la destrozó. Por eso vivo aquí solo. Por eso no voy al pueblo a menos que sea necesario, porque les fallé. Se suponía que debía protegerlos y fallé. Eso no es cierto. Fue un accidente. No importa. Se levantó bruscamente y se dirigió hacia la puerta como si no pudiera soportar quedarse quieto ni un momento más. Construí esta cabaña para alejarme de todo lo que me recordaba a ellos, para olvidar. ¿Y ha funcionado?, preguntó Clara en voz baja. ¿Has olvidado? Él se detuvo en la puerta, de espaldas a ella. No, pero ahora el dolor es más sordo, soportable. Y entonces tú... Se detuvo, y entonces casi me ahogo en el mismo río. Clara lo entendió entonces. Entendió por qué él lo había arriesgado todo para salvarla. Por qué se había zambullido en unas aguas que solo le traían recuerdos terribles. Tuviste una segunda oportunidad para salvar a alguien, quizás. Abrió la puerta, dejando entrar una ráfaga de aire fresco matutino. Puedes quedarte durante todo el invierno si quieres, pero tendrás que ganarte el sustento. No tendré una invitada, tendré una compañera de supervivencia. Trabajarás igual que yo. Se dirigió hacia la puerta como si no pudiera soportar quedarse quieto ni un momento más. Construí esta cabaña para alejarme de todo lo que me recordaba a ello, para olvidar. ¿Y ha funcionado?, preguntó Clara en voz baja. ¿Has olvidado? Él se detuvo en la puerta, de espaldas a ella. No, pero ahora el dolor es más sordo, soportable. Y entonces tú... Se detuvo, y entonces casi me ahogo en el mismo río. Clara lo entendió entonces. Entendió por qué él lo había arriesgado todo para salvarla. Por qué se había zambullido en unas aguas que solo le traían terribles recuerdos. Has tenido una segunda oportunidad. Para salvar a alguien, quizá. Abrió la puerta dejando entrar una oleada de aire fresco matutino. Puedes quedarte durante todo el invierno, si quieres, pero tendrás que ganarte el sustento. No tendré una invitada, tendré una compañera de supervivencia. Trabajarás igual que yo. ¿Podrás con ello? Clara bajó la mirada hacia sus manos, suaves por una vida de privilegios, sin marcas de trabajo real. Entonces pensó en Malcolm Ashford, de Boston, en la jaula de la que había escapado. Pensó en las montañas del exterior, salvajes y libres. Pensó en Silas, cargando solo con el peso de su dolor durante 3 años, salvándole la vida a pesar de que debió de costarle todo volver a ese río. Podré con ello, dijo con firmeza. Quiero soportarlo, asintió Silas una vez. Entonces será mejor que empecemos. El invierno no espera a nadie. Hizo una pausa, con un pie fuera de la puerta. Y señorita Whitmore, ese anillo. Decida lo que decida hacer con él. Asegúrese de que es lo que quiere, no lo que cree que debe hacer, no lo que se espera de usted, lo que usted quiere. Entonces se marchó, cerrando la puerta tras de sí con silenciosa determinación. Clara se quedó sola con el anillo en la palma de la mano, cuyo diamante reflejaba la luz. Afuera, podía oír a Silas moviéndose, preparándose para el trabajo del día. Pensó en sus palabras, en la elección y la libertad, y en lo que realmente quería. Luego se levantó, se acercó a su baúl y enterró el anillo en el fondo, debajo de vestidos arruinados y libros empapados. Ya no lo necesitaba. No necesitaba recordar lo que había escapado ni la vida que había rechazado. Lo que necesitaba estaba aquí, en esta cabaña, en estas montañas.
en compañía de un hombre que entendía la pérdida y aún así había decidido salvar a una desconocida que se estaba ahogando. Clara Whitmore había venido al oeste en busca de libertad. En una cabaña remota, con un hombre de montaña afligido, había encontrado algo más. Había encontrado la oportunidad de ayudar a otra persona a encontrar también la libertad. Libertad del dolor, del pasado, del aislamiento con el que él se había envuelto, como si fuera una armadura. Eso era lo que ella esperaba. Ambos sobrevivieron lo suficiente como para lograrlo. Agosto llegó con un calor que hacía brillar las rocas y convertía la cabaña en un horno al mediodía. Clara y Silas ajustaron su horario de trabajo, levantándose antes del amanecer para realizar las tareas más duras antes de que el sol alcanzara su punto álgido. Luego descansando durante las horas más calurosas. Una mañana, Silas despertó a Clara mientras las estrellas aún llenaban el cielo. «Es hora de arreglar el techo», dijo. «Lo hemos estado posponiendo, pero tenemos que hacerlo antes de que llegue la nieve». El trabajo era peligroso y exigente. Subieron tejas partidas por una escalera que Silas había construido, trabajando con cuidado en el techo inclinado, mientras el mundo se iluminaba lentamente a su alrededor. El miedo a las alturas de Clara luchaba con su determinación de no mostrar debilidad. Se concentró en la tarea que tenía entre manos, en el ritmo de quitar las tejas viejas, colocar las nuevas y clavar los clavos. Una y otra vez, hasta que le dolieron los brazos y el sudor empapó su vestido de trabajo. «Lo estás haciendo bien», le dijo Silas desde su posición más alta en la pendiente. «Muy bien». Viniendo de él, el elogio lo significaba todo. Hicieron una pausa para beber agua a media mañana. Sentados en el tejado con las piernas colgando por el borde, Clara contempló el paisaje, con montañas que se extendían en todas direcciones, verdes, grises y moradas en la distancia. Un halcón volaba en círculos debajo de ellos, aprovechando las corrientes térmicas. El mundo parecía enorme y pequeño al mismo tiempo. «No sabía que existían lugares como este», dijo. «En Boston, todo estaba construido, cerrado. Podías caminar kilómetros y kilómetros sin ver nunca el horizonte. ¿Por eso querías venir al oeste? ¿Por el espacio?» «En parte», respondió Clara, bebiendo otro sorbo de agua. «Pero sobre todo quería estar en un lugar donde pudiera respirar, donde pudiera ser yo misma, sin tener que actuar constantemente para obtener la aprobación de la sociedad». Silas asintió lentamente. «Lo entiendo. Después de la muerte de Emma y Rose, la gente del pueblo no me dejaba en paz. Traían guisos y me daban el pésame. Todo el mundo quería ayudarme, arreglarme o salvarme. Vine aquí para alejarme de toda esa asfixia bien intencionada. Y funcionó». La miró con sus ojos grises pensativos, durante un tiempo. Luego se convirtió en su propia forma de asfixia, solo que más silenciosa. Volvieron al trabajo y durante una sección complicada, el medallón de plata de Silas se deslizó de su camisa. Se enganchó en un clavo y el cierre se rompió con un chasquido audible. El medallón quedó colgando de un hilo de la cadena. Silas lo atrapó con los reflejos perfeccionados por años de supervivencia, pero el cierre roto era evidente. Miró el medallón en la palma de su mano, como si nunca lo hubiera visto antes. «Puedo arreglarlo», se ofreció Clara. «Si quieres». Durante un largo momento, él no respondió. El medallón había estado colgado de su cuello durante 3 años, sin quitárselo nunca, un peso constante contra su corazón. Pero ahora se veía obligado a tomar una decisión. Lentamente, se quitó la cadena por la cabeza y se la entregó a Clara. «Te lo agradecería». Por la noche, a la luz de la lámpara, Clara se dedicó a la delicada reparación. El cierre se había roto por completo, lo que requería una soldadura cuidadosa con las herramientas de la pequeña forja de Silas. Él observaba su trabajo, sentado al otro lado de la mesa, levantando de vez en cuando la mano para tocarse el cuello desnudo donde había estado el medallón. «¿Te resulta extraño?», preguntó Clara. «¿No llevarlo puesto? Es como si me faltara una parte de mí mismo», admitió él. «No me lo he quitado desde el día en que los enterramos». La mano de Clara se detuvo. «No, tenemos por qué hablar de ello si no quieres». «No, es que…», respiró hondo. «Quizás sea hora de hablar de ello. Hablar de verdad, no…». Un peso constante en su corazón. Pero ahora la decisión era inevitable. Lentamente se quitó la cadena por la cabeza y se la entregó a Clara. «Te lo agradecería». Esa noche, a la luz de la lámpara,
Clara se dedicó a la delicada reparación. El cierre se había roto por completo, lo que requería una soldadura cuidadosa con herramientas de la pequeña forja de Silas. Él observaba su trabajo, sentado al otro lado de la mesa, levantando de vez en cuando la mano para tocarse el cuello desnudo donde había estado el medallón. ¿Te resulta extraño?, preguntó Clara. ¿No llevarlo puesto? Como si me faltara una parte de mí mismo, admitió él. No me lo he quitado desde el día en que los enterramos. La mano de Clara se detuvo. No tenemos que hablar de ello si no quieres. No, es que... respiró hondo. Quizás sea hora de que hable de ello. De hablar de verdad, no solo de los hechos que ocurrieron. Y así lo hizo. Le habló de Emma. Le contó todo. Cómo se reía de sus chistes, incluso cuando no eran graciosos. Cómo cantaba mientras cocinaba. Cómo veía la belleza en todo y le hacía verla a él también. Le habló de Rose, que tenía los rizos oscuros de Emma y su barbilla obstinada, que coleccionaba piedras y hablaba con los animales, y creía con absoluta certeza que su padre podía hacer cualquier cosa. El día que murieron, dijo Silas con voz entrecortada, Emma no quería cruzar. Dijo que el agua no le parecía bien, pero yo insistí. Habíamos cruzado ese arroyo cientos de veces. Estaba seguro de que podríamos hacerlo. Bajó la mirada hacia sus manos. Mi certeza los mató. No es justo para ti, dijo Clara con delicadeza. Fue un accidente terrible y trágico, pero no un asesinato. No es culpa tuya. Intenta decírselo al hombre que ve sus rostros cada vez que cierra los ojos. Clara terminó la reparación y levantó el medallón. En lugar de devolvérselo inmediatamente, lo abrió. Dentro había 2 mechones de pelo, uno castaño oscuro y otro más claro con reflejos rojizos. Emma y Rose, reducidas a reliquias. Eran reales, dijo Clara. Vivieron, amaron y fueron amadas. Este medallón no las atrapa, las honra. Lo cerró con cuidado y lo pasó por encima de la mesa. Pero Silas, ellas se han ido y tú sigues aquí. Eso significa algo. Significa que yo sobreviví y ellas no. Significa que tú tienes más vida por delante. Más amor, más. Se detuvo, consciente de que estaba pisando terreno peligroso. Silas tomó el medallón, pero no se lo puso inmediatamente. Lo sostuvo en la palma de la mano, sintiendo su peso, y Clara vio que realmente estaba luchando con algo. El pasado y el presente, el recuerdo y la posibilidad. Finalmente, dejó el medallón sobre la mesa entre ellos. No lo descartó, pero tampoco lo devolvió a su lugar contra su corazón. Gracias, dijo, por arreglarlo y por todo lo demás. Al día siguiente fueron juntos a cazar. Silas había estado enseñando a Clara a rastrear y ella había demostrado ser sorprendentemente hábil para leer la señal. Ramas rotas, tierra removida, el patrón de los excrementos que revelaba qué animal había pasado por allí y cuándo. Ahí, susurró, señalando a un ciervo joven que pastaba en un claro más adelante. Tú disparas, murmuró Silas. Recuerda lo que te enseñé. Respira despacio, aprieta, no tires. Clara levantó el rifle, ajustó la mira y encontró ese espacio tranquilo entre latidos en el que todo se reduce a un único punto de enfoque. Apretó el gatillo. El disparo resonó en el claro y el ciervo cayó limpiamente. Un disparo perfecto, dijo Silas, y el orgullo en su voz le hizo hincharse el pecho. Trabajaron juntos para despiezar al animal, un proceso que habría horrorizado a la Clara de Boston, pero que esta versión de sí misma llevó a cabo con manos firmes y un propósito claro. Silas le enseñó los cortes adecuados, cómo trabajar con respeto por el animal que había dado su vida, cómo no desperdiciar nada. Tienes un talento natural para esto, observó, mientras comenzaban el proceso de transportar la carne. Para todo esto, la vida en la montaña, me siento más yo misma aquí que nunca en la civilización, admitió Clara. ¿Tiene sentido? Todo el sentido del mundo, respondió él tras una pausa. Clara, tengo que decirte algo. Su corazón comenzó a latir con fuerza. La forma en que pronunció su nombre, el tono serio. Cuando llegaste pensé que era algo temporal, que te harías lo suficientemente fuerte como para marcharte y yo volvería a mi vida. Pero al verte estas últimas semanas, al verte formar parte de este lugar, parte de... Se detuvo, pareciendo luchar con las palabras. No quiero que te vayas. Cuando llegue el invierno, cuando llegue la primavera después, quiero que te quedes. Silas, sé que es egoísta, continuó rápidamente. Sé que probablemente tengas planes,
cosas que quieres hacer más allá de esta montaña, pero te lo pido de todos modos. Quédate, sé mi compañera en esta vida. Ayúdame a recordar lo que significa estar vivo en lugar de simplemente sobrevivir. Clara dejó la mochila que llevaba y se volvió hacia él. No voy a ir a ningún sitio, dijo con firmeza. Este es mi lugar, contigo. Lo sé desde hace semanas. Algo en su expresión se resquebrajó, mezclándose el alivio, el miedo y la esperanza. Se acercó, levantó la mano como para tocarle la cara y luego dudó. Clara tomó la decisión por ambos. Ella acortó la distancia y lo besó. Durante un instante, Silas se quedó paralizado. Luego respondió, rodeándola con sus brazos y atrayéndola hacia sí con una intensidad desesperada que revelaba 3 años de soledad y aislamiento que por fin se desmoronaban. El beso fue a la vez vacilante y apasionado. Dos personas que habían olvidado cómo hacerlo y que ahora lo recordaban juntas cuando por fin se separaron. Ambos respiraban con dificultad. Emma, comenzó Silas. Querría que fueras feliz, terminó Clara. Ella querría que vivieras, Silas, no solo que existieras. Vive, dijo él, apoyando la frente contra la de ella. No sé si recuerdo cómo. Entonces lo descubriremos juntos. El final del verano trajo suavidad a sus días, como si las propias montañas aprobaran lo que estaba creciendo entre ellos. Silas y Clara encontraron un nuevo ritmo, uno que reconocía el cambio en su relación sin forzar definiciones o promesas. Una intensidad que hablaba de 3 años de soledad y aislamiento que finalmente se rompían. El beso fue vacilante y feroz a la vez. Dos personas que habían olvidado cómo hacerlo y que ahora lo recordaban juntas cuando finalmente se separaron. Ambos respiraban con dificultad. Emma, comenzó Silas, querría que fueras feliz, terminó Clara. Ella querría que vivieras, Silas. No solo que existieras, que vivieras. Él apoyó la frente contra la de ella. No sé si recuerdo cómo. Entonces lo descubriremos juntos. El final del verano trajo suavidad a sus días, como si las propias montañas aprobaran lo que estaba creciendo entre ellos. Silas y Clara encontraron un nuevo ritmo, uno que reconocía el cambio en su relación sin forzar definiciones ni promesas. Ninguno de los dos estaba preparado para eso. Se prepararon para el otoño con un propósito renovado. El huerto produjo calabazas, judías y patatas que había que cosechar y almacenar. Las bayas silvestres maduraban en los prados altos, y Clara aprendió a hacer conservas siguiendo las recetas de Emma. Aunque añadió su propio toque personal, un poco más de miel, un poco de menta silvestre que había encontrado creciendo cerca del arroyo. Esto está mejor que el de Emma, admitió Silas una noche, untando la conserva de color púrpura oscuro en el pan de maíz. Es diferente, corrigió Clara con delicadeza. No mejor, solo diferente. Pero ella vio que él estaba aceptando las diferencias, aprendiendo que recordar a Emma no significaba congelar todo tal y como había sido. La vida seguía adelante, tenía que seguir adelante. La caza continuó. Juntos rastrearon y abatieron un gran alce, suficiente carne para pasar la mayor parte del invierno si se ahumaba y almacenaba adecuadamente. El trabajo era duro, físico, y requirió varios días de esfuerzo dedicado, pero trabajaban codo con codo. Sus manos a menudo se tocaban al pasarse las herramientas o la carne. Clara sintió una profunda satisfacción que nunca antes había experimentado. Una noche, Silas sacó una botella de whisky de un armario escondido. La he estado guardando, dijo. Pensé que si alguna vez había un momento para celebrar, era este. Se sentaron en el porche mientras se ponía el sol, pasando la botella entre ellos, sintiendo el calor del buen whisky, calentándoles la garganta y el pecho. El alcohol soltó las lenguas ya inclinadas hacia la honestidad. Cuéntame tus sueños, dijo Silas. Los que tenías antes de Malcolm, antes de todo eso. ¿Qué quería ser la joven Clara Whitmore? Clara recordó a la chica que había sido antes de que muriera su madre, antes de que el deber y las expectativas redujeran su mundo. Quería escribir, admitió. Historias, tal vez, o artículos sobre los lugares a los que había viajado. Mi madre solía decir que tenía un don para ver el mundo en palabras. Todavía lo tienes. He visto tu diario. Lo miró sorprendida. ¿Lo has leído? No las partes privadas, dijo rápidamente. Pero a veces lo dejas abierto y no puedo evitar verlo. Escribes muy bien, Clara, como si pintaras con palabras. El cumplido le calentó el pecho. ¿Y tú? ¿Con qué soñaba el joven Silas Boone? Se quedó callado durante un largo rato,
mirando las montañas que se oscurecían. Paz, dijo finalmente, solo paz. Un pedazo de tierra, una familia, días que pasaran sin violencia ni miedo. Lo conseguí durante un tiempo. Luego vino el río, se detuvo y tomó otro trago. Quizás eso es todo lo que conseguimos. Momentos de paz entre el caos. O quizás creamos nuestra propia paz, sugirió Clara. La construimos, luchamos por ella, nos negamos a dejarla ir. No. Silas la miró entonces, la miró de verdad y sonrió. Su rostro se transformó, borrando años de dolor y dificultades. ¿Cuándo te volviste tan sabia? Cuando casi me ahogo y me salvó un hombre de montaña terco que me enseñó todo lo que sé. Se rió. Una risa auténtica. Y Clara se dio cuenta de que era la primera vez que le oía reír. Era precioso. Baila conmigo, dijo impulsivamente. No hay música. Entonces, no necesitamos música. Silas dejó la botella y se puso de pie, ofreciéndole la mano con exagerada formalidad. Señorita Whitmore, ¿me concede este baile? Clara tomó su mano y se levantó. Se reunieron allí, en el porche, con el brazo de él alrededor de su cintura y las otras manos entrelazadas. Al principio, Silas se sentía incómodo. Sus movimientos eran rígidos e inseguros. Pero poco a poco, la memoria regresó. Comenzó a guiarla, balanceándose suavemente al ritmo que solo ellos podían oír. Emma me enseñó a bailar, dijo en voz baja. Dijo que ningún marido iba a avergonzarla en la fiesta de la cosecha. Hizo un buen trabajo. Se movían en la oscuridad creciente. Las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo. La última luz del día pintaba las montañas con tonos índigo y dorados. Durante unos minutos perfectos, no había nada más que eso. Dos personas, un baile, la quietud infinita de la naturaleza salvaje a su alrededor. Entonces Silas se detuvo bruscamente. La soltó y dio un paso atrás. Su expresión se estremeció. No puedo, dijo con voz áspera. Lo siento, Clara. Pensé que podría, pero no pasa nada, dijo ella, aunque le dolía el corazón. Lo entiendo. Él entró sin decir nada más, dejándola sola con las estrellas, el whisky y el fantasma de Emma, que aún se interponía entre ellos. Clara no lo siguió. Inmediatamente. Se sentó en los escalones del porche y se permitió sentir la decepción, la frustración, la complicada maraña de amar a un hombre que no estaba seguro de poder corresponderle. Pero debajo de todo eso había comprensión. El dolor no seguía un calendario. La curación no era lineal. Silas lo estaba intentando abrir su corazón de nuevo, intentando seguir adelante. Pero el intento en sí mismo era doloroso. Ella podía esperar, esperaría, porque lo que estaban construyendo, por lento que fuera, merecía cada momento de paciencia. Al día siguiente volvieron al trabajo como si el momento en el porche nunca hubiera ocurrido. Pero Clara notó que Silas la miraba más a menudo, con expresión pensativa, casi preguntándose, y notó que había dejado el medallón de Emma sobre la mesa, sin volver a ponérselo en el cuello. Pequeños pasos, hacia adelante y hacia atrás, un progreso que se medía en centímetros, pero al fin y al cabo, un movimiento. Una tarde, Clara encontró un anillo, el enredo de amar a un hombre que no estaba seguro de poder corresponderle. Pero debajo de todo eso había comprensión. El dolor no seguía un calendario. La curación no era lineal. Silas lo estaba intentando abrir su corazón de nuevo, intentando seguir adelante, pero el intento en sí mismo era doloroso. Ella podía esperar. Esperaría, porque lo que estaban construyendo, por lento que fuera, merecía cada momento de paciencia. Al día siguiente volvieron al trabajo como si el momento en el porche nunca hubiera ocurrido. Pero Clara notó que Silas la miraba más a menudo, con expresión pensativa, casi preguntándose, y notó que había dejado el medallón de Emma sobre la mesa, sin volver a ponérselo en el cuello. Pequeños pasos, hacia adelante y hacia atrás, un progreso que se medía en centímetros, pero al fin y al cabo era un avance. Una tarde, Clara encontró una rara aguileña azul floreciendo en la pradera alta. La recogió con cuidado y la prensó entre las páginas de su diario, escribiendo al lado, 25 de agosto. Aprendiendo que el amor no siempre es sencillo ni fácil. Aprendiendo que las cosas que merecen la pena requieren paciencia. Aprendiendo que soy lo suficientemente fuerte como para esperar a alguien por quien vale la pena esperar. Más tarde, cuando dejó el diario abierto para que se secara la flor, Silas pasó por allí y se detuvo.
Ella supo que lo había visto, que había visto la flor, que había visto las palabras. Y cuando regresó de recoger agua, el diario había sido movido ligeramente y había algo nuevo junto a él. Una pequeña talla, recién hecha en madera de pino. Una flor de aguileña, representada en miniatura con cada pétalo perfectamente formado. Sin palabras, pero el mensaje era claro. Te veo, te escucho, lo estoy intentando. Clara cogió la talla, la sostuvo en la palma de su mano y sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, no por tristeza, sino por esperanza. La esperanza obstinada y resistente de que tal vez, solo tal vez, encontrarían el camino el uno hacia el otro, a través del dolor, el miedo y la complicada geografía de dos corazones heridos, aprendiendo a latir al unísono. Afuera se acercaba el otoño. Las hojas se volvían doradas y ámbar contra los árboles de hoja perenne. El cambio estaba en el aire, inevitable como las estaciones. Y con él llegaba la posibilidad, frágil y preciosa, pero real. Tenían tiempo. El invierno que se avecinaba no les daría más que tiempo. Y Clara tenía la intención de aprovechar cada momento para demostrarle a Silas Boone que el amor, cuando llegaba por segunda vez, podía ser tan real como la primera. Diferente, sí, pero no menos verdadero. Septiembre llegó con un aire fresco por las mañanas que anunciaba la inevitable marcha del otoño hacia el invierno. Los álamos se tornaron dorados, brillantes contra el verde oscuro de los pinos. Clara y Silas trabajaban largas jornadas, compitiendo contra el calendario para asegurarse de tener todo lo necesario para sobrevivir a los meses de nieve que se avecinaban. Fue durante uno de esos días de preparativos cuando Silas decidió ir al asentamiento a por provisiones. Necesitaban harina, café, munición y algunos otros artículos que no se podían cazar, cultivar ni fabricar. «Iré solo», dijo Silas. «Así seré más rápido. Debería volver antes de que anochezca». Clara quería protestar, pero entendía su razonamiento. Alguien tenía que quedarse y continuar con el trabajo en la cabaña. Aún así, se sentía inquieta mientras lo veía bajar por el sendero de la montaña. Con el rifle sobre la silla de montar, sus anchos hombros desaparecían entre los árboles. Pasó el día trabajando en el huerto, cosechando las últimas verduras antes de que la primera helada fuerte se las llevara. Pero a medida que avanzaba la tarde, su inquietud aumentaba. No podía nombrarla. No podía señalar ninguna razón lógica para la ansiedad que le recorría la espina dorsal, solo una sensación profunda en su interior de que algo iba mal. Silas regresó 2 horas después de la puesta de sol, cabalgando a toda velocidad, con el rostro sombrío a la luz de la lámpara mientras desmontaba. «Dentro», dijo. Entonces el corazón de Clara comenzó a latir con fuerza. Ella lo siguió al interior de la cabaña, donde él se dirigió inmediatamente al armario de suministros y comenzó a hacer inventario de sus armas y municiones. «Silas, ¿qué pasa? ¿Qué ha ocurrido?» Él se volvió y ella vio algo en sus ojos que nunca había visto antes. Miedo, no por él mismo, sino por ella. «Hay un cartel en la ciudad», dijo con tono seco. «Un cartel de «Se busca». Con tu cara en él», el mundo se tambaleó. Clara se agarró al borde de la mesa para mantener el equilibrio. «¿Qué?» Silas sacó un papel doblado de su chaqueta y lo extendió sobre la mesa. Clara se quedó mirando su propio retrato. Con un detalle sorprendente, el artista la había captado muy bien. Por encima del boceto, unas letras en negrita proclamaban «Se busca por robo», y debajo, los detalles que le helaban la sangre. Clara Whitmore, 23 años. Buscada por el robo de joyas familiares valoradas en $10,000. Vista por última vez subiendo a una diligencia con destino al oeste en Omaha. Recompensa de $500 por información que conduzca a su regreso a Boston, Massachusetts. Contactar con Malcolm Ashford o cualquier alguacil federal. «No», susurró Clara. «No, eso no es cierto. Yo no robé nada. Eran cosas de mi madre, mi herencia. Está mintiendo». «Sé que miente», dijo Silas, «pero a la ley no le importa la verdad cuando hay dinero de por medio. $500 son suficientes para que muchos hombres miren hacia otro lado, sin preguntarse si está bien o mal». Clara se hundió en una silla, incapaz de sostener su peso con las piernas. Malcolm lo había conseguido. Había encontrado la manera de utilizar la propia ley como arma, convirtiendo su huida en un delito y su libertad en un robo. Las joyas, los anillos de su madre, un collar de perlas y algunas otras piezas habían sido regalos directos para ella. Eran suyas por derecho,
pero Malcolm debía de haber afirmado que eran reliquias familiares, robadas durante su huida. Hay más, dijo Silas con severidad. La señora Brennan me llevó aparte y me dijo que 3 hombres habían pasado por la ciudad hace 2 días preguntando por una mujer que coincidía con tu descripción. Están recorriendo todas las granjas de las montañas, buscando. Ella cree que llegarán hasta nosotros en 1 o 2 días. Tengo que irme. Clara se levantó bruscamente. Me adentraré más en las montañas, o iré al oeste, a California. Si no estoy aquí, no pueden saberlo. La voz de Silas era firme. Se acercó a ella y la tomó por los hombros. No vas a huir más. Ya huiste, convirtiendo su huida en un delito, su libertad en un robo. Las joyas, los anillos de su madre, un collar de perlas y algunas otras piezas habían sido regalos directos para ella. Eran suyas por derecho, pero Malcolm debió de afirmar que eran reliquias familiares, robadas en su huida. Hay más, dijo Silas con severidad. La señora Brennan me llevó aparte y me dijo que 3 hombres habían pasado por la ciudad hace 2 días preguntando por una mujer que coincidía con tu descripción. Están recorriendo todas las granjas de las montañas, buscando. Ella cree que llegarán hasta nosotros en 1 o 2 días. Tengo que huir. Clara se levantó de un salto. Me adentraré más en las montañas o iré al oeste, a California. Si no estoy aquí, no podrán saberlo. La voz de Silas era firme. Se acercó a ella y la tomó por los hombros. No vas a huir más. Ya huiste una vez. Y mira a dónde te ha llevado. Malcolm solo ha cambiado de táctica. Si vuelves a huir, él volverá a seguirte. La única forma de acabar con esto es plantarle cara y luchar. ¿Cómo? Él tiene la ley de su parte, Silas. Alguaciles federales, dinero, poder. ¿Qué tenemos nosotros? La verdad. Y tenemos esto. Señaló la cabaña y las montañas más allá. Un terreno defendible, nuestro territorio. Y nos tenemos el uno al otro. Clara lo miró y vio la absoluta certeza en su rostro. No tenía miedo. Estaba calculando. Su entrenamiento militar tomaba el control, evaluando la amenaza y planeando una respuesta. ¿Lucharías por mí?, preguntó ella en voz baja. ¿Arriesgarías todo? Moriría por ti, dijo él simplemente. Pero prefiero que ambos vivamos, así que vamos a ser inteligentes al respecto. La señora Brennan había dicho que eran 3 hombres. Silas los describió basándose en la información que ella le había dado. 2 eran claramente cazarrecompensas, tipos rudos, que harían cualquier cosa por dinero. El tercero era supuestamente un alguacil federal, aunque Silas tenía sus dudas sobre la legitimidad de la placa. El nombre del alguacil es Cobb, dijo Silas. La señora Brennan dice que tiene mala reputación. Es el tipo de agente de la ley que se puede comprar, que interpreta la justicia según quien paga más. Así que en realidad no están aquí para hacer cumplir la ley. Están aquí para llevarme de vuelta con Malcolm. Eso es más o menos todo. Clara se acercó a la ventana y miró las siluetas oscuras de las montañas. En algún lugar allá afuera, 3 hombres armados venían a por ella, hombres que no la veían como una persona, sino como un cheque. Y los guiaba el dinero de Malcolm, la influencia de Malcolm, la negativa absoluta de Malcolm a aceptar que ella tenía derecho a decir que no. Pensó en el anillo que estaba en el fondo de su baúl, el compromiso que había sido una cadena disfrazada de regalo, la vida que se esperaba que aceptara sin preguntas ni quejas. Y pensó en lo que había construido aquí, esta vida dura y honesta con Silas, los callos en sus manos, la fuerza en su espalda, la libertad de ser ella misma sin disculparse. No voy a volver, dijo, volviéndose hacia Silas, ni por voluntad propia, ni nunca. Entonces lucharemos, dijo él, colocándose a su lado. He estado pensando en esto desde que vi el cartel. Tenemos ventajas. Este es nuestro terreno. Conozco cada acceso, cada línea de visión, cada lugar donde colocar una trampa. Vienen a un terreno que no conocen, buscando a una mujer que creen que será una presa fácil. Ya no soy una presa fácil. No, asintió Silas, con un orgullo feroz en su voz. No lo eres. Pasaron el resto de la noche planeando. Silas dibujó mapas con carbón en trozos de corteza, mostrando los accesos a la cabaña, los lugares donde los hombres a caballo tendrían que reducir la velocidad, los puntos naturales de estrangulamiento, donde 2 personas podrían contener a 3. Tenemos que suponer que intentarán llevarte por la fuerza, dijo Silas.
con placa de Marshall o sin ella, si Ashford les ha pagado lo suficiente, no les importarán las sutilezas legales. Lo justificarán después. Clara sintió un frío miedo a sentarse en su estómago, pero debajo había algo más duro, más feroz, ira. Malcolm pensaba que era suyo, pensaba que podía enviar a unos hombres a arrastrarla de vuelta como si fuera una propiedad fugitiva. Bueno, estaba a punto de aprender que Clara Whitmore no era propiedad de nadie. ¿Qué necesitas que haga?, preguntó ella. Silas la miró y ella vio que estaba evaluando, no su valor, sino su capacidad. ¿Podrías disparar a un hombre si fuera necesario? La pregunta quedó flotando en el aire entre ellos. ¿Podría? Clara pensó en las manos de Malcolm sobre ella, en su voz en su oído diciéndole lo que una buena esposa aprende a aceptar. Pensó en una vida en Boston, enjaulada y controlada, con su espíritu aplastado lentamente bajo el peso de las expectativas y los abusos. Sí, dijo ella, si es él o mi libertad, puedo apretar el gatillo. Silas asintió lentamente. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Expuso el plan. Fortificarían la cabaña, reforzarían las puertas, crearían posiciones de tiro con buenas líneas de visión. Silas colocaría trampas a lo largo del acceso principal, cosas que ralentizarían a los jinetes y advertirían de su llegada. Clara se colocaría dentro de la cabaña con un rifle y instrucciones claras. Disparar a cualquiera que intentara entrar por la fuerza. ¿Pero y tú?, preguntó Clara. Estarás fuera, expuesto. Tendré cobertura, y tendré la sorpresa. Le mostró en el mapa dónde se colocaría, un lugar con buena visibilidad y múltiples vías de escape si las cosas salían mal. El objetivo no es matarlos, Clara. Es hacer que secuestrarte les resulte más problemático de lo que vale la pena. Enviarlos de vuelta a Ashford con el mensaje de que no estás sola ni indefensa. Y si no escuchan, la expresión de Silas se endureció. Entonces nos aseguraremos de que no tengan oportunidad de informar. Trabajaron toda la noche y hasta el día siguiente. Silas se movía con la eficiencia de un soldado, comprobando y volviendo a comprobar cada detalle. Le enseñó a Clara a cargar y disparar el rifle hasta que ella pudo hacerlo con los ojos cerrados. Le enseñó técnicas de respiración para mantener la calma bajo presión, cómo apuntar al centro de masa, cómo apretar el gatillo en lugar de tirarlo bruscamente. «Eres un buen profesor», dijo Clara durante un breve descanso. «Eres una buena alumna». Él la miró con seriedad. «Clara, si las cosas se ponen feas, si te digo que corras, corre. No mires atrás. No me esperes. Hay un sendero que lleva al norte por la cresta. Síguelo durante 3 millas, con el mensaje de que no estás sola ni indefensa. Y si no te escuchan». La expresión de Silas se endureció. «Entonces nos aseguraremos de que no tengan oportunidad de informar». Trabajaron toda la noche y hasta el día siguiente. Silas se movía con la eficiencia de un soldado, comprobando y volviendo a comprobar cada detalle. Le enseñó a Clara a cargar y disparar el rifle hasta que ella pudo hacerlo con los ojos cerrados. Le enseñó técnicas de respiración para mantener la calma bajo presión, cómo apuntar al centro de masa, cómo apretar el gatillo en lugar de tirarlo bruscamente. «Eres un buen profesor», dijo Clara durante un breve descanso. «Eres una buena alumna». La miró con seriedad. «Clara, si las cosas se ponen feas, si te digo que corras, corre. No mires atrás. No me esperes. Hay un sendero que lleva al norte, por la cresta. Síguelo durante 3 millas y encontrarás la cabaña de un trampero, un viejo amigo mío llamado Bridger. Cuéntale lo que ha pasado. Él te pondrá a salvo. No te voy a dejar. Lo harás si te lo digo. Perdóname». Clara quería negarse. Quería decirle que permanecerían juntos hasta el final. Pero vio la súplica en sus ojos. Comprendió que él necesitaba saber que ella tenía una vía de escape, que si él moría defendiéndola, no sería en vano. «Te lo prometo», susurró ella. Entonces él la atrajo hacia sí y la besó con una urgencia nacida de la incertidumbre sobre el futuro. Cuando se separaron, ambos respiraban con dificultad. «Debería haberlo dicho antes», dijo Silas. «Debería haberlo dicho el día que me besaste después de la casa. Te amo, Clara Whitmore. Luché contra ello, intenté enterrarlo. Me dije a mí mismo que no podía, pero te amo». Clara se llenó los ojos de lágrimas. «Yo también te amo. Y vamos a sobrevivir a esto, los dos. Vamos a pasar muchos años juntos, Silas. No aceptaré nada menos. Entonces asegurémonos de que así sea.
Volvieron a los preparativos con renovada determinación. Cuando el sol se acercaba al mediodía del segundo día, el instinto de Silas demostró ser acertado. El polvo se levantó en el valle, 3 jinetes se acercaban sin pausa a la cabaña. Era el momento. Silas tomó su posición en las rocas sobre el acceso principal, con su rifle cargado y listo. Clara se movió hacia el interior, atrancando la puerta y comprobando su propia arma por última vez. A través de la ventana, ahora podía ver claramente a los jinetes, 2 hombres de aspecto rudo, flanqueando a un tercero que llevaba una placa que brillaba bajo el sol de la tarde. El alguacil Cobb. Había venido a llevarla de vuelta con Malcolm Ashford. Había venido a acabar con su libertad y devolverla a una jaula. Clara apretó con más fuerza su rifle y se colocó en posición. Pasara lo que pasara, no se rendiría sin luchar. Había aprendido demasiado, se había vuelto demasiado fuerte y amaba demasiado como para rendirse ahora. Los jinetes entraron en el claro. Desde su posición en lo alto, la voz de Silas resonó, clara y autoritaria. No avancen más. Digan qué quieren. El juego había comenzado. Las 36 horas previas a la llegada de los jinetes habían transformado a Silas Boone. El tranquilo hombre de las montañas al que Clara había llegado a amar había desaparecido, sustituido por alguien más duro, más peligroso. El explorador de caballería que había sido en otro tiempo, un hombre entrenado en la guerra y en la supervivencia contra todo pronóstico. Se movía por la cabaña con precisión decidida, haciendo inventario de todas las armas, todas las municiones, todas las herramientas que pudieran servir para defenderse. Por encima de la chimenea, el sable de caballería descendió de sus clavijas. Silas pasó una hora afilándolo, con el rítmico roce de la piedra de afilar contra el acero, a modo de meditación y preparación. Clara observó la transformación con una mezcla de asombro y temor. Ya había visto indicios de este hombre antes, en la forma en que rastreaba la caza, en la eficaz violencia con la que había acabado con el puma que amenazaba su cabaña. Pero esto era diferente. Se trataba de un guerrero preparándose para la batalla, y lo que estaba en juego era su vida, su libertad, todo lo que habían construido juntos. «Dime qué necesitas que haga», dijo ella. Silas levantó la vista del sable, con sus ojos grises agudos y calculadores. «Lo primero es practicar. Tienes que ser capaz de cargar, apuntar y disparar ese rifle con los ojos cerrados. Cuando llegue el momento, no habrá tiempo para pensar, solo para actuar». Pasaron horas practicando los fundamentos. Clara aprendió a colocar las balas a la perfección, a manejar la palanca con suavidad, a adquirir rápidamente los objetivos a través de la mira. Tenía los hombros magullados por el retroceso y los oídos zumbándole por los disparos. Pero Silas era implacable. Una y otra vez le decía, «Más rápido, no pienses, solo hazlo». Entre los ejercicios de tiro, Silas le enseñó posiciones defensivas en toda la cabaña, dónde colocarse para tener la mejor línea de visión, cómo usar los muebles como cobertura, qué ventanas ofrecían vías de escape si ocurría lo peor. Si derribaban la puerta, explicaba Silas con voz tranquila a pesar del terrible escenario, retrocede hacia el dormitorio. Hay una tabla suelta en el suelo. Te lo mostraré. Pásate por debajo y corre hacia el norte. No te detengas, no mires atrás. 3 millas hasta la cabaña de Bridger. ¿Puedes recordarlo? 3 millas al norte hasta Bridger, repitió Clara. Pero Silas, no lo haré. Lo harás si te lo digo, la interrumpió con firmeza. No se trata de valor, Clara. Se trata de sobrevivir. Y necesito saber que, si las cosas salen mal, sobrevivirás. Prométemelo, prometió ella, aunque las palabras le sabían a ceniza. Afuera, Silas colocó sus trampas con la astucia de alguien que había pasado años estudiando cómo se mueven los hombres por territorios peligrosos. Tensó alambre entre los árboles a la altura de los tobillos a lo largo del camino principal, colocado para atrapar a los jinetes, pero invisible bajo la luz moteada. Esparció las feroces púas metálicas de caltrip, que dejarían cojo a un caballo, en la hierba alta cerca del borde del claro. Creó falsos rastros que conducían a callejones sin salida y peligros reales. El objetivo es hacerlos cautelosos, explicó, mientras Clara le ayudaba a colocar las trampas. Los hombres cautelosos se mueven lentamente, cometen errores. Los hombres confiados son peligrosos. Prepararon suministros médicos, vendajes, whisky para desinfectar heridas,
aguja e hilo para coser. Los preparativos prácticos para las lesiones hicieron que todo fuera más real, más inmediato. Una tarde, colocó sus trampas con la astucia de alguien que había pasado años estudiando cómo se mueven los hombres por terrenos peligrosos. Tensó alambre entre los árboles a la altura de los tobillos a lo largo del camino principal, colocado para atrapar a los jinetes, pero invisible bajo la luz moteada. Esparció abrojos, puntas metálicas afiladas que cojearían a un caballo en la hierba alta cerca del borde del claro. Creó senderos falsos que conducían a callejones sin salida y peligros reales. El objetivo es hacerlos cautelosos, explicó, mientras Clara le ayudaba a colocar las trampas. Los hombres cautelosos se mueven lentamente, cometen errores. Los hombres seguros de sí mismos son peligrosos. Prepararon suministros médicos, vendajes, whisky para desinfectar heridas, aguja e hilo para coser. Los preparativos prácticos para curar heridas hacían que todo fuera más real, más inmediato. Una noche, mientras trabajaban a la luz de una lámpara para revisar y volver a revisar sus planes, Silas compartió su filosofía de combate. Un hombre que no tiene nada que perder es peligroso, dijo, mientras limpiaba cuidadosamente su rifle. Correrá riesgos, hará movimientos audaces, porque no le importa si sobrevive. Pero un hombre que protege algo precioso, ese hombre es imparable, porque tiene todo que perder, lo que significa que será más inteligente, más cuidadoso, más dispuesto a hacer lo que sea necesario. ¿Qué tipo de hombre eres tú?, preguntó Clara. Él la miró y ella vio la respuesta en sus dos ojos antes de que él hablara. He sido del primer tipo durante 3 años. Ahora soy del segundo. Y eso me hace más peligroso de lo que esos cazarrecompensas pueden llegar a comprender. Clara rodeó la mesa y le tomó el rostro entre las manos. ¿Qué soy para ti, Silas? De verdad. Ella sabía que él se había estado conteniendo, todavía luchando con la culpa de amar a alguien que no era Emma, todavía temeroso de comprometerse por completo con la posibilidad de un futuro. Pero ahora, con el peligro acercándose, la verdad salió a la luz de forma cruda y honesta. Todo, dijo él, eres todo lo que creía haber enterrado con Emma y Rose. Esperanza, alegría, una razón para despertarme por la mañana más allá de la simple existencia. Su voz se quebró. Eres la mujer que me recordó lo que significa estar vivo. Clara lo besó entonces, profunda y urgentemente, y él respondió con la misma intensidad. Hicieron el amor esa noche con una desesperación nacida de la incertidumbre, de saber que el mañana podría separarlos. Después, tumbada en sus brazos, Clara escribió en su diario a la luz de las velas: si no sobrevivo a lo que se avecina, quiero que se sepa que morí libre, que elegí esta vida, a este hombre, esta lucha. Malcolm Ashford nunca fue mi dueño, independientemente de lo que diga la ley. Soy Clara Whitmore y no me someto a la reclamación de posesión de ningún hombre, pero no pienso morir. Silas me ha enseñado demasiado sobre la fuerza, la resistencia y la lucha por lo que importa. Vamos a ganar, tenemos que hacerlo. Dejó el diario abierto sobre la mesa, como testamento por si ocurría lo peor. Cuando regresó de revisar los barriles de agua, descubrió que Silas había añadido algo a la página, una sencilla frase escrita con su cuidadosa caligrafía. Ella me enseñó lo mismo, y yo la protegeré o moriré intentándolo. La mañana llegó demasiado rápido. Se levantaron antes del amanecer, comieron algo que ninguno de los dos pudo saborear y tomaron sus posiciones. Silas le mostró a Clara los lugares que había preparado afuera, formaciones rocosas que le darían cobertura y ventaja de altura, lugares por los que podía moverse sin exponerse al fuego desde abajo. Recuerda, le dijo, agarrándola por los hombros, no estás sola en esto. Estaré ahí fuera y no dejaré que te alcancen. Pero si de alguna manera lo hacen, lucha. ¿Me oyes? Lucha con todas tus fuerzas. Lo haré, prometió Clara. ¿Y Silas? Vuelve conmigo. Siempre, dijo él, y la besó una vez más antes de salir a ocupar su posición. Clara se instaló en la cabaña, con el rifle en el regazo, observando a través de las posiciones de tiro, cuidadosamente preparadas. La mañana se alargó larga y tensa. Cada sonido, el canto de un pájaro, el viento entre los pinos, le hacía saltar el corazón. La espera era una tortura en sí misma. A media mañana, Silas apareció brevemente en la ventana, con el rostro tenso. Vienen. He visto polvo en el valle.
Quizá estén a 1 hora. Luego se fue, desapareciendo entre las rocas sobre la cabaña, como el fantasma que sugería su antigua señal de llamada. Clara comprobó su rifle por 100ª vez. Cargado, sin seguro. Munición extra al alcance de la mano. Controló su respiración tal y como Silas le había enseñado, obligando a su acelerado corazón a ralentizarse y a sus manos a mantenerse firmes. 1 hora le pareció un día. El sol subió más alto, pintando sombras en el claro. Y entonces, allí, movimiento entre los árboles, el sonido de caballos, de hombres hablando en voz baja. 3 jinetes emergieron de la línea de árboles. Incluso desde la distancia, Clara podía leer su lenguaje corporal. Los 2 que flanqueaban al alguacil eran hombres rudos, con las manos siempre cerca de sus armas y los ojos constantemente escaneando el terreno. El propio alguacil, Cobb, cabalgaba con la arrogante tranquilidad de alguien acostumbrado a que su autoridad no se cuestionara. Llevaba su placa en un lugar destacado, pero había algo raro en él, algo que sugería que la placa era una herramienta más que una muestra de confianza. Se acercaron lentamente, con cautela. Las trampas de Silas habían cumplido su función. Los jinetes habían visto el alambre, habían visto los abrojos y habían comprendido que estaban entrando en una posición defendida. Habían desmontado y ahora llevaban sus caballos a la mano, moviéndose con la precaución de quienes saben que están en el punto de mira de alguien. Bien, precaución era lo que Silas quería. Llegaron al borde del claro y se detuvieron. Durante un largo momento, no pasó nada. Entonces Cobb gritó, con una voz que resonaba claramente en el aire de la montaña. «Clara Whitmore, sabemos que estás ahí. Sal pacíficamente y nadie saldrá herido». Clara apretó con fuerza su rifle, pero permaneció en silencio. Ahora era el momento de Silas. Desde algún lugar entre las rocas, la voz de Silas resonó, dura y autoritaria. «Ya está bien. Digan qué quieren». Los 3 hombres se giraron, tratando de localizar la voz. Uno de los cazarrecompensas, un hombre con una cicatriz en la mejilla izquierda, comenzó a levantar su rifle. Estaban entrando en una posición defendida. Habían desmontado y ahora guiaban a sus caballos, moviéndose con la precaución de hombres que sabían que estaban en la mira de alguien más. Bien, precaución, eso era lo que Silas quería. Llegaron al borde del claro y se detuvieron. Durante un largo momento no pasó nada. Entonces Cobb gritó, con una voz que resonaba claramente en el aire de la montaña. «Clara Whitmore, sabemos que estás ahí. Sal pacíficamente y nadie saldrá herido». Clara apretó con fuerza su rifle, pero permaneció en silencio. Ahora era el momento de Silas. Desde algún lugar entre las rocas, la voz de Silas resonó con firmeza y autoridad. «Ya está bien. Digan qué quieren». Los 3 hombres se giraron, tratando de localizar la voz. Uno de los cazarrecompensas, un hombre con una cicatriz en la mejilla izquierda, comenzó a levantar su rifle. El otro, más corpulento y de aspecto malvado, puso una mano sobre su arma. «Soy el alguacil federal Cobb», gritó el alguacil hacia las rocas. «Tengo una orden de arresto contra Clara Whitmore. Se le busca por robo. Esto es un asunto federal oficial». «Déjeme ver la orden», exigió Silas. Cobb sacó un papel de su chaqueta y lo mostró. «Aquí está, todo legal y en regla. Ahora traigan a la chica y todos podremos irnos a casa en paz». «Esa orden se basa en acusaciones falsas», respondió Silas. «Clara Whitmore no robó nada. Esas joyas eran la herencia de su madre fallecida». «Eso lo decide un tribunal, no tú», respondió Cobb. «Estás interfiriendo con la ley federal. Eso es un delito. También lo es aceptar sobornos para abusar de tu autoridad», replicó Silas. «¿Cuánto te paga Malcolm Ashford, Cobb? ¿Cuánto cuesta comprar a un alguacil federal hoy en día?» Cobb se sonrojó. «No sabes de lo que estás hablando». «Sé exactamente de lo que estoy hablando. No estás aquí para hacer cumplir la ley. Estás aquí para llevar a una mujer de vuelta con un hombre que cree que es su dueño. Bueno, aquí está el problema. Ella no quiere ir. Y no voy a dejar que te la lleves». El cazarrecompensas con cicatrices habló con voz ronca. «Esto no es asunto tuyo, Mountain Man. Nos la llevaremos de una forma u otra. La pregunta es si quieres morir por una mujer que ni siquiera es tuya». Dentro de la cabaña, el corazón de Clara se encogió al oír esas palabras. Pero entonces la voz de Silas volvió a sonar clara, segura,
y lo suficientemente alta como para que ella la oyera. Ella es mía y yo soy suyo, y no la llevarás a ningún sitio salvo por encima de mi cadáver. La declaración quedó suspendida en el aire. Clara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, incluso mientras su dedo descansaba ligeramente sobre el gatillo. Cobb suspiró teatralmente. Intentamos hacerlo por las buenas. Chicos, creo que es hora de enseñarle a este ermitaño lo que pasa cuando se interfiere en asuntos federales. Hizo una señal a sus hombres. El hombre con cicatrices se movió hacia la izquierda. El corpulento se movió hacia la derecha. Estaban flanqueando, tratando de rodear la posición de Silas mientras Cobb les cubría. Fue un error. Revelaron sus intenciones y Silas había anticipado exactamente este movimiento. El cazarrecompensas con cicatrices dio 2 pasos más y su bota se enganchó en una de las trampas de alambre de Silas. Cayó con fuerza, haciendo sonar su rifle. Antes de que pudiera recuperarse, se oyó un fuerte estallido. Silas disparó desde las rocas. El disparo levantó tierra a pocos centímetros de la mano del hombre caído. Era una advertencia. «El siguiente no fallará», gritó Silas. El cazarrecompensas corpulento levantó su arma, pero antes de que pudiera apuntar, se oyó otro disparo. Su sombrero salió volando de su cabeza y la bala pasó tan cerca que pudo sentir su calor. «Soltad los rifles», ordenó Silas. «Todos, ahora mismo». Por un momento, Clara pensó que podrían obedecer. Los 2 cazarrecompensas parecían conmocionados, reconociendo que se habían metido en una situación más peligrosa de lo que habían previsto. Pero el rostro de Cobb se había endurecido. «Calculador. Están cometiendo un gran error», dijo el alguacil. «Esto no terminará bien para ustedes». «Quizás no», admitió Silas, «pero terminará mucho peor para ustedes si no dan media vuelta y se marchan de aquí». Clara Whitmore se queda. Eso no es negociable. La mano de Cobb se deslizó hacia su arma. «Me temo que no puedo hacerlo». El claro se sumió en el caos. Todo sucedió a la vez. Cobb desenfundó su arma y disparó hacia las rocas donde creía que estaba Silas. El cazarrecompensas cicatrizado se apresuró a recoger su rifle caído. El corpulento se lanzó detrás de su caballo, utilizando al animal como cobertura mientras apuntaba con su propia arma. Pero Silas no estaba donde creían que estaba. Ya se había movido, utilizando las rocas y los árboles como cobertura, reposicionándose para mantener su ventaja. Su siguiente disparo alcanzó el rifle del hombre con cicatrices, destrozando la culata y dejándolo inservible. El hombre gritó y se lanzó a cubrirse. Desde el interior de la cabaña, Clara siguió los movimientos de Cobb a través de la mira de su rifle. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, pero sus manos estaban firmes. Todo lo que Silas le había enseñado se cristalizó en ese momento. Respirar, apuntar, apretar. Cobb gritaba órdenes a sus hombres, tratando de coordinar un asalto a la cabaña. Había renunciado a cualquier pretensión de autoridad legal. Ahora se trataba de dinero, de orgullo, de no volver a Malcolm Ashford con las manos vacías. «¡Rodeadlo!», gritó Cobb. «¡Id a la parte trasera de la cabaña!». El corpulento cazarrecompensas comenzó a moverse, pero Silas estaba preparado. Otro disparo resonó, esta vez impactando en el suelo directamente en el camino del hombre. El cazarrecompensas se quedó paralizado, comprendiendo por fin la situación. Estaba completamente expuesto. A merced de un tirador, no podía ver ni luchar con eficacia. «He dicho que tiréis las armas», volvió a gritar Silas, con la voz cargada de la autoridad absoluta de alguien que había comandado a hombres en combate. «Esta es vuestra última advertencia». El hombre con cicatrices, que seguía acariciándose la mano donde había golpeado el suelo, tiró su arma. «No voy a morir por $500», gritó. Eso no formaba parte del trato Cobb, pero Cobb estaba fuera de sí. Había llegado demasiado lejos, había invertido demasiado de su reputación en entregar a Clara a Malcolm. Perder ahora significaría algo más que perder dinero. Significaría que su imagen cuidadosamente cultivada como un hombre que siempre conseguía a su presa se haría añicos. Sacó una segunda pistola y disparó salvajemente hacia las rocas, obligando a Silas a ponerse a cubierto. En ese momento, no podía ver y no podía luchar eficazmente. «He dicho que tiréis las armas», volvió a gritar Silas, con la voz cargada de la autoridad absoluta de alguien que había comandado a hombres en combate. «Esta es vuestra última advertencia». El hombre con cicatrices,
que seguía acariciándose la mano donde había golpeado el suelo, tiró su arma. «No voy a morir por $500», gritó. Eso no formaba parte del trato Cobb, pero Cobb estaba fuera de sí. Había llegado demasiado lejos, había invertido demasiado de su reputación en entregar a Clara a Malcolm. Perder ahora significaría algo más que perder dinero. Significaría que su imagen cuidadosamente cultivada como un hombre que siempre conseguía lo que quería quedaría destrozada. Sacó una segunda pistola y disparó salvajemente hacia las rocas, obligando a Silas a ponerse a cubierto. En ese momento de distracción, Cobb entró en acción y se abalanzó hacia la puerta de la cabaña. Clara lo vio venir. Todo se ralentizó. Podía ver la determinación en su rostro, la placa brillando en su pecho, el arma en su mano. Era el momento de elegir, someterse o luchar, rendirse o resistir. Ella eligió resistir. Clara se asomó a la ventana con el rifle levantado y firme. «Deténgase ahí, alguacil». Cobb se detuvo en seco y apuntó con su arma hacia ella. Durante un instante se miraron a través de la ventana, el agente corrupto y la mujer que se negaba a ser una propiedad. «Baja el arma». «Chica», dijo Cobb, intentando parecer razonable, pero sonando desesperado. «No querrás disparar a un alguacil federal. Eso es un delito punible con la horca. ¿Y lo que tú estás haciendo no lo es?» La voz de Clara era tranquila, sacando fuerzas del entrenamiento de Silas, de los meses de vida en las montañas, de la absoluta certeza de que nunca volvería. «No estás aquí por la justicia, alguacil. Estás aquí por dinero. El dinero de Malcolm Ashford. Pues puedes decirle que el precio acaba de subir. Dile que Clara Whitmore no está en venta. La ley dice lo contrario». «La ley», dijo Clara con claridad, «puede irse al infierno». El rostro de Cobb se retorció de rabia. Apretó el dedo sobre el gatillo. Un disparo resonó en el claro, pero no procedía del arma de Cobb. Silas había cambiado de posición otra vez, y su puntería era perfecta. La bala alcanzó la mano con la que Cobb empuñaba el arma, haciéndola girar y salir disparada. El alguacil gritó, agarrándose la mano ensangrentada y tambaleándose hacia atrás. Silas salió de entre las rocas, con el rifle apuntando a los tres hombres y la espada de caballería atada a la espalda. Se movía con la fluida confianza de alguien que controla completamente la situación. Este era su terreno, su lucha, y la había ganado. Pasó junto a los dos cazarrecompensas, que levantaron las manos en señal de rendición, y se detuvo justo delante de Cobb. El alguacil estaba ahora de rodillas, acunando su mano herida, con la sangre goteando entre sus dedos. «Te dije que te fueras», dijo Silas en voz baja. «Te dije que ella no iba a ir a ninguna parte. Deberías haberme escuchado. Has disparado a un alguacil federal», jadeó Cobb. «Estás acabado. Los dos. Os veré colgados». Silas se inclinó y su voz se volvió fría y peligrosa. «No, no lo harás, porque esto es lo que va a pasar. Vas a montar en tu caballo. Tú y tus dos amigos vais a volver a caballo al lugar de donde habéis venido, y le dirás a Malcolm Ashford que Clara Whitmore está bajo mi protección, que se va a quedar aquí, en estas montañas, y que si envía a alguien más, no volverán para contarlo. ¿Me entiendes?» Cobb lo miró con ira, pero la lucha había desaparecido de sus ojos. Lo entendía. Había perdido. «No puedes protegerla para siempre», dijo Cobb. «Ashford tiene recursos, conexiones. Enviará más hombres. Entonces me ocuparé de ellos también», dijo Silas con sencillez. «Tantos como sean necesarios, porque esa mujer de la cabaña no es tuya. Tampoco es propiedad de Ashford. Es libre, y defenderé esa libertad hasta mi último aliento». Clara observaba desde la ventana, con lágrimas corriendo por su rostro. No por miedo, que se había desvanecido en el calor del momento, sino por amor, por gratitud, por el abrumador reconocimiento de que este hombre hermoso, dañado y feroz, acababa de arriesgarlo todo por ella. Silas hizo un gesto con su rifle. «Ahora levántate, coge a tus hombres y lárgate de mi montaña». Cobb se puso en pie con dificultad, con el rostro pálido por el dolor y la humillación. Los dos cazarrecompensas ya estaban retrocediendo hacia sus caballos, ansiosos por marcharse. El que tenía la cicatriz ayudó a Cobb a montar en su silla y luego montó en su propio caballo. Antes de marcharse, Cobb se volvió por última vez. «Esto no ha terminado». «Sí», dijo Silas con tono seco.
Se ha terminado. Los tres hombres salieron del claro, derrotados y heridos. Clara y Silas se quedaron en silencio, mirando hasta que desaparecieron entre los árboles. Solo cuando se hubieron ido del todo, Clara salió de la cabaña. Corrió hacia Silas y él la cogió, abrazándola con fuerza contra su pecho. Ambos temblaban ahora que la adrenalina estaba desapareciendo, ambos dándose cuenta de lo cerca que habían estado de perderlo todo. «Tenías razón», dijo Clara contra su pecho. «Teníamos que plantarles cara y luchar. Tenía que demostrarles que no soy una presa fácil. Estuviste magnífica», dijo Silas, apartándose para mirarla a la cara. «Valiente y fuerte, todo lo que sabía que podía ser, porque tú me enseñaste, porque creíste en mí». Se quedaron allí, en el claro, abrazados, mientras el sol de la tarde se filtraba entre los pinos. Dos personas que habían luchado por su libertad y habían ganado. El peligro inmediato había pasado, pero la amenaza seguía ahí. Mientras Clara y Silas se ocupaban de las heridas leves causadas por el enfrentamiento, nada grave, solo moretones y rasguños en los nudillos, ambos comprendieron que las palabras de despedida de Cobb tenían peso. Malcolm Ashford no era un hombre que aceptara la derrota con elegancia. «Enviará a más», dijo Clara mientras vendaba la mano de Silas, que se había raspado con las rocas. «Malcolm nunca se rinde. Entonces nos ocuparemos de ellos cuando vengan», respondió Silas, pero su expresión era preocupada. «Aunque estoy pensando que quizá no deberíamos esperar a eso. Quizá deberíamos pasar a la ofensiva». Clara levantó la vista bruscamente. «¿Qué quieres decir?» «El cartel, las falsas acusaciones». Se miraron mientras el sol de la tarde se filtraba a través de los pinos. Dos personas que habían luchado por su libertad y habían ganado. El peligro inmediato había pasado, pero la amenaza seguía ahí. Mientras Clara y Silas se ocupaban de las heridas leves causadas por el enfrentamiento, nada grave, solo moretones y rasguños en los nudillos, ambos comprendieron que las palabras de despedida de Cobb tenían peso. Malcolm Ashford no era un hombre que aceptara la derrota con elegancia. «Enviará a más», dijo Clara mientras vendaba la mano de Silas, que se había raspado con las rocas. «Malcolm nunca se rinde. Entonces nos ocuparemos de ellos cuando vengan», respondió Silas, pero su expresión era preocupada. «Aunque estoy pensando que quizá no deberíamos esperar a eso. Quizá deberíamos pasar a la ofensiva». Clara levantó la vista bruscamente. «¿Qué quieres decir?» «El cartel, las falsas acusaciones, solo funcionan si Ashford controla la narrativa. ¿Y si cambiamos eso? ¿Y si contamos tu versión de la historia a personas que realmente puedan hacer algo al respecto?» Era una idea audaz y despertó algo en la mente de Clara. «Mi padre», dijo lentamente. «Él arregló el matrimonio, pero no es un hombre cruel, solo desesperado. Si supiera quién es realmente Malcolm, lo que está haciendo, ayudaría». Clara pensó en su padre, en el hombre que la había criado tras la muerte de su madre. Había tomado una decisión terrible al imponerle el compromiso con Malcolm, pero lo había hecho por miedo a perderlo todo, no por malicia. Si entendiera lo que ella había soportado, lo que había escapado, quizá lo haría, dijo ella. «Como mínimo, se merece saber la verdad. ¿Entiende por qué huí?» Esa noche, Clara tomó una decisión. Sacó el anillo de compromiso del fondo de su baúl, donde había permanecido escondido desde el día en que llegó. El diamante reflejaba la luz de la lámpara, proyectando arcoíris en las paredes de la cabaña, pero lo único que Clara sentía al mirarlo era repugnancia. «Se lo voy a devolver», le dijo a Silas con un mensaje. Un rechazo claro y definitivo que no deja lugar a interpretaciones. «¿Estás segura? Una vez que hagas esto, no habrá vuelta atrás. No quiero volver atrás. Quiero seguir adelante, contigo, aquí», dijo ella tomándole de la mano. «Pero necesito cerrar este capítulo como es debido. Malcolm tiene que entender que no soy suya, que nunca lo fui y que nunca lo seré». La oficina de telégrafos más cercana estaba en el asentamiento, a mediodía de viaje. Clara quería ir inmediatamente, pero Silas insistió en que esperaran unos días, para asegurarse de que Cobb y sus hombres se habían ido de verdad y no estaban esperando en una emboscada a lo largo del camino. «Iremos juntos», dijo él. «No te perderé de vista hasta que esto haya terminado de verdad». 3 días después, emprendieron el viaje. El rostro de la señora Brennan se iluminó de alivio cuando los vio entrar en la tienda. «Gracias a Dios», dijo, y abrazó rápidamente a Clara. «Oímos disparos en las montañas y me preocupé.
Estamos bien, le aseguró Clara. Mejor que bien, en realidad. El alguacil y sus hombres no volverán a molestarnos. Los ojos de la señora Brennan se abrieron con comprensión, pero no hizo más preguntas. Algunas cosas en las montañas era mejor no decirlas. En la oficina de telégrafos, Clara redactó sus mensajes con cuidado. El primero era para Malcolm Ashford. Malcolm, detente. No soy tuya. Stop. Nunca lo fui. Stop. Considera nuestro compromiso terminado definitivamente. Stop. No envíes a nadie a buscarme. Stop, Clara. El segundo era más largo, dirigido a su padre. Padre, stop. Estoy viva y a salvo. Stop. No pude casarme con Malcolm. Stop. No es el hombre que tú crees que es. Stop. Las joyas eran mías por derecho de... Madre, stop. No hubo ningún robo. Stop. Malcolm ha utilizado la ley como arma para obligarme a volver. Stop. No volveré. Stop. He encontrado una nueva vida en el territorio de Montana. Stop. Soy feliz y libre por primera vez. Stop. Por favor, compréndelo y perdóname. Stop. Tu hija, Clara, el operador de telégrafos, un hombre delgado con gafas y manos cuidadosas, leyó los mensajes y silbó en voz baja. Eso va a causar problemas en el este. Bien, dijo Clara con firmeza. Ya era hora de que se supiera la verdad. También compró sellos para enviar el anillo de compromiso a la dirección de Malcolm en Boston, junto con una carta en la que lo explicaba todo, cómo la había tratado, sus intentos de comprarla como si fuera una propiedad, las falsas acusaciones que había presentado para obligarla a regresar. Escribió con claridad y enfado, sin ocultar nada. Una vez que le llegue esto, dijo Silas mientras salían de la oficina de telégrafos, no se sabe cómo reaccionará, lo sé, pero ya estoy harta de esconderme, harta de dejar que él controle la historia. Clara miró las montañas que se alzaban a su alrededor. Este es mi hogar ahora, nuestro hogar, y estoy dispuesta a defenderlo. En el camino de vuelta a la cabaña, hablaron del futuro, de lo que pasaría cuando llegara el invierno de verdad, sobre los planes para la primavera, sobre la vida que estaban construyendo juntos. No dejo de pensar en lo que dijiste, reflexionó Clara, sobre que Emma quería que fueras feliz. ¿Crees que ella lo aprobaría? ¿Lo nuestro? Silas se quedó callado un momento, mientras guiaba su caballo alrededor de un tronco caído. Creo que Emma reconocería lo que veo en ti. Fuerza, bondad, una independencia feroz. Y creo que me diría que soy un tonto si te dejara marchar. No voy a ir a ninguna parte. Bien, porque yo tampoco. Cuando llegaron a la cabaña, el sol se estaba poniendo, pintando el cielo de tonos dorados y carmesí. Desencillaron los caballos, se ocuparon de las tareas de la tarde y se dispusieron a cenar. Ahora todo parecía diferente, de alguna manera más ligero, como si enviar esos mensajes hubiera aliviado un peso que Clara no se había dado cuenta de que llevaba. Esa noche, Silas sacó algo de su taller, un nuevo diario de cuero, cuidadosamente elaborado, con las iniciales de Clara grabadas en la cubierta junto a las suyas. Las letras estaban entrelazadas. Una elección deliberada para tus escritos, dijo, casi tímido. El antiguo se está llenando y pensé que tal vez querrías algo que marcara el nuevo comienzo, nuestro comienzo. Clara recorrió las letras con el dedo, con un nudo en la garganta. Cuando llegaron a la cabaña, el sol se estaba poniendo, pintando el cielo de tonos dorados y carmesí. Desencillaron los caballos, hicieron las tareas de la tarde y se dispusieron a cenar. Ahora todo parecía diferente, más ligero de alguna manera, como si enviar esos mensajes hubiera aliviado un peso que Clara no se había dado cuenta de que llevaba. Esa noche, Silas sacó algo de su taller, un nuevo diario de cuero, cuidadosamente elaborado, con las iniciales de Clara grabadas en la cubierta junto a las suyas. Las letras estaban entrelazadas. Una elección deliberada para tu escritura, dijo, casi tímido. El antiguo se está llenando y pensé que tal vez querrías algo que marcara el nuevo comienzo. Nuestro comienzo, Clara trazó las letras con el dedo, con la emoción atragantada en la garganta. Es perfecto. Gracias. Hay más. Silas abrió el diario para enseñárselo. En la primera página había escrito una sola línea con su cuidadosa caligrafía. La historia de cómo dos personas heridas encontraron la curación el uno en el otro. Eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Dijo Clara en voz baja, curándonos el uno al otro. Todos los días, asintió Silas.
La atrajo hacia él. Todos los días. Se sentaron juntos junto al fuego, Clara. Clara ya escribía en su nuevo diario. Silas trabajaba en tallar un nuevo mango para una herramienta. La parte doméstica, la simple rectitud de estar juntos, se sentía como una bendición. Afuera, el otoño se adentraba hacia el invierno. La primera nevada llegaría pronto, encerrándolos en las montañas durante meses. Pero Clara no sentía miedo ante esa perspectiva. Que venga la nieve, que Malcolm se enfurezca en Boston, que el mundo fuera de estas montañas gire como quiera. Aquí, en esta cabaña con este hombre, había encontrado algo más valioso que todas las joyas que Malcolm la acusaba de haber robado. Había encontrado la libertad, había encontrado el amor, se había encontrado a sí misma, y nada ni nadie le quitaría eso. 3 meses más tarde, el territorio de Montana estaba cubierto de nieve. La cabaña se mantenía cálida y segura contra el embate del invierno, con el humo saliendo de la chimenea en columnas grises y constantes. En el interior, Clara y Silas se habían adaptado al ritmo del invierno en las montañas, un ritmo más lento. Pasaban la mayor parte del día en casa y las tardes eran largas y tranquilas, en compañía. La carta llegó con el primer envío de suministros después de Año Nuevo, traída por un cartero que había realizado el peligroso viaje desde el asentamiento. A Clara le temblaban las manos cuando reconoció la letra de su padre en el sobre. Silas se quedó a su lado mientras ella la abría, con su presencia firme y tranquilizadora. Ella leyó en voz alta: «Mi querida Clara, he recibido tu telegrama y tu carta. No puedo expresar lo aliviado que me siento al saber que estás a salvo, y lo avergonzado que me siento por la situación en la que te puse. Hiciste bien en huir. Debería haber visto a Malcolm Ashford tal y como era en realidad, pero dejé que la desesperación nublara mi juicio. Después de recibir tu mensaje, llevé a cabo mi propia investigación sobre los asuntos de Malcolm. Lo que descubrí me horrorizó. Los rumores sobre su primera esposa eran ciertos. Las autoridades están investigando ahora su muerte. Además, encontré pruebas de sus prácticas comerciales, que solo pueden describirse como despiadadas, rayando en lo criminal. He disuelto mi sociedad comercial con Malcolm y he remitido todas las pruebas de sus falsas acusaciones contra ti a las autoridades federales. Los cargos por robo han sido retirados formalmente. Ya no eres buscado por ninguna agencia policial. Me he asegurado de ello. Malcolm ha amenazado con emprender acciones legales contra mí, pero su poder en Boston está decayendo. Otros han presentado sus propias denuncias. Su imperio, construido sobre el miedo y la manipulación, se está desmoronando. No espero tu perdón. No lo merezco. Pero quiero que sepas que eres libre, en todos los sentidos de la palabra. Vive tu vida en Montana. Sé feliz. Y, si me lo permites, me gustaría mucho visitarte en primavera, conocer al hombre que te ha mantenido a salvo y ver la vida que te has construido. Con todo mi amor y mi más profundo pesar, tu padre». Clara leyó la última línea entre lágrimas. Silas la abrazó por detrás, sosteniéndola, mientras ella asimilaba las palabras. «Se ha acabado», susurró. «Se ha acabado de verdad. Han retirado los cargos. Están investigando a Malcolm. Soy libre. Siempre has sido libre», dijo Silas con dulzura. «La ley finalmente ha descubierto la verdad». Clara se giró entre sus brazos. «Mi padre quiere visitarnos, en primavera. ¿Te parece bien?» «Más que bien. Me gustaría conocer al hombre que te crió». Silas sonrió. «Aunque probablemente debería arreglarme un poco antes de eso. Quizás recortarme la barba». «No te atrevas», dijo Clara, tocándole la cara. «Te amo tal y como eres». Las palabras se habían vuelto más fáciles de decir durante los meses de invierno. El amor ya no era algo que eludían, sino algo que vivían a diario, en los pequeños gestos de cariño, en las conversaciones tranquilas, en la forma en que encajaban como dos piezas de un rompecabezas que siempre habían estado destinadas a conectarse. El invierno pasó en un capullo de intimidad y crecimiento. Clara escribía en su diario todos los días, narrando no solo su vida, sino también las historias que Silas compartía sobre su época en la caballería, sobre Emma y Rose, sobre el hombre que había sido antes de que el dolor lo transformara. Ella empezaba a vislumbrar la forma de algo más grande, tal vez un libro, tal vez solo un registro para ellos mismos. En cualquier caso, escribir sanaba algo en ella, daba voz al viaje que había recorrido. Silas, por su parte, volvió a esculpir, no solo objetos funcionales, sino arte. Pequeñas figuritas que capturaban momentos de su vida juntos. Clara pescando,
La cabaña en la nieve, dos figuras juntas, con la mirada puesta en las montañas. Siempre había tenido talento con las manos, pero ahora encontraba alegría en el trabajo, en lugar de solo una distracción del dolor. Una tarde a finales de febrero, mientras una ventisca aullaba fuera, jugaron al ajedrez junto al fuego. Lara había mejorado. Bien, sobre Emma y Rose, sobre el hombre que había sido antes de que el dolor lo transformara. Ella comenzaba a vislumbrar algo más grande, tal vez un libro, tal vez solo un registro para ellos mismos. De cualquier manera, escribir sanaba algo en ella, daba voz al viaje que había recorrido. Silas, por su parte, comenzó a tallar de nuevo. No solo objetos funcionales, sino arte. Pequeñas figuras que capturaban momentos de su vida juntos. Clara pescando, la cabaña en la nieve, dos figuras juntas, con la mirada puesta en las montañas. Siempre había tenido talento con las manos, pero ahora encontraba alegría en el trabajo, en lugar de solo una distracción del dolor. Una tarde a finales de febrero, mientras una ventisca aullaba fuera, jugaron al ajedrez junto al fuego. Lara había mejorado, lo suficiente como para ganar de vez en cuando, aunque Silas seguía teniendo la ventaja de la experiencia. Ya que mate, anunció ella, moviendo su reina a la posición adecuada. Silas estudió el tablero y luego se rió. Pusiste esa trampa hace 5 jugadas, ¿verdad? 7 en realidad. He creado un monstruo, pero sus ojos eran cálidos, orgullosos. Has creado una compañera, corrigió Clara. En todo, dijo Silas, estirando el brazo por encima del tablero y tomándole la mano. Hay algo que quería preguntarte. Probablemente debería haberlo hecho antes, pero quería esperar hasta que todo estuviera resuelto, hasta que fueras verdaderamente libre para elegir. El corazón de Clara comenzó a latir con fuerza. Silas se levantó y rodeó la mesa, y entonces, para su completa sorpresa, se arrodilló. Sacó de su bolsillo una pequeña caja tallada. Dentro había un anillo, sencillo y hermoso, hecho con hilos trenzados de plata y oro. Lo hice yo mismo, dijo. Con monedas que Emma me dio antes de morir y otras que he estado guardando desde entonces. No es tan elegante como esa monstruosidad que te regaló Ashford, pero es perfecto, interrumpió Clara, con lágrimas corriendo por su rostro. Déjame terminar, dijo Silas, con una sonrisa en los labios. Clara Whitmore, irrumpiste en mi vida, literalmente, cuando pensaba que ya había terminado de vivir. Me recordaste que el dolor no tiene por qué ser el final de la historia, que puede haber segundos capítulos, nuevos comienzos, amor que llega no a pesar de la pérdida, sino porque somos lo suficientemente fuertes como para volver a intentarlo. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Quieres ser mi esposa, mi compañera, pase lo que pase? Sí, dijo Clara sin dudarlo. Sí, absolutamente sí. Silas deslizó el anillo en su dedo. Encajaba perfectamente, caliente por haber estado en su bolsillo, el metal reflejando la luz del fuego. Clara lo levantó y lo besó profundamente, volcando todo lo que sentía en ese contacto. Amor, gratitud y una alegría intensa por la vida que habían construido juntos. Cuando el predicador itinerante llegó a principios de primavera, estaban preparados. La ceremonia fue sencilla, celebrada en el claro donde se habían enfrentado a Cobb y sus hombres, con la asistencia de la señora Brennan y su marido, junto con un puñado de vecinos que habían hecho el viaje. El viejo amigo de Silas, Bridger, fue el padrino. Con la misma rudeza y los mismos ojos llorosos, Clara llevaba un vestido que la señora Brennan le había ayudado a coser, sencillo pero elegante, más adecuado para la vida en la montaña que cualquiera de los elaborados vestidos que había llevado en Boston. Silas llevaba su ropa más limpia y se había recortado la barba, aunque no tanto como había amenazado, mientras intercambiaban sus votos bajo el gran cielo. Con las montañas como testigos, Clara pensó en el viaje que la había traído hasta allí. La huida desesperada de Boston, el ahogamiento en Silver Creek, el hombre que se zambulló para salvarla, sin saber que también se estaba salvando a sí mismo. Sí, dijo ella cuando el predicador le preguntó si aceptaba a este hombre. Sí, repitió Silas, con voz firme y segura, y con esas sencillas palabras. Hicieron oficial lo que ya era cierto desde hacía meses. Se pertenecían el uno al otro, se habían elegido mutuamente y afrontarían juntos cualquier cosa que se les presentara. Cuando el padre de Clara llegó a finales de mayo, encontró a su hija transformada. Clara no solo había cambiado físicamente,
Era más fuerte, más segura de sí misma, más cómoda en su propia piel. Pero la verdadera transformación era más profunda. Había encontrado su lugar en el mundo. Había encontrado un propósito, amor y libertad en igual medida. Su padre se quedó una semana conociendo a Silas, viendo la vida que habían construido. En su última noche, sentado en el porche mientras el sol pintaba las montañas de oro, le habló en voz baja a su hija. «Estoy orgulloso de ti», le dijo, «no solo por sobrevivir, sino por prosperar, por luchar por tu derecho a elegir tu propio camino». «Lo aprendí de mamá», dijo Clara. «Ella siempre me decía que fuera fiel a mí misma. Estaría muy feliz de verte ahora». Hizo una pausa. «Y Silas es un buen hombre, Clara. Puedo ver lo mucho que te quiere. Yo también lo quiero, más de lo que creía posible querer a alguien después de que su padre se marchara». Prometiendo escribirse con regularidad y volver a visitarlo, Clara y Silas se quedaron juntos en el claro. Contemplando cómo se desvanecía la última luz del cielo, «Lo hemos conseguido», dijo Clara en voz baja. «Hemos construido algo real, algo duradero». «Así es», asintió Silas. La atrajo hacia él y ella se acurrucó en su calor. «Y esto solo es el principio». A lo lejos, Silver Creek corría sobre su lecho rocoso, el mismo arroyo que casi se había llevado la vida de Clara un año atrás. Pero ahora solo era agua, solo un arroyo. El terror había sido arrastrado por meses de vivir, amar y elegirse mutuamente cada día. A veces, Clara escribía en su diario: «El peor momento de tu vida se convierte en la puerta de entrada a algo que nunca supiste que necesitabas. Casi se ahoga en esas frías aguas. En cambio, renació, sacada de una vida y entregada a otra, por un hombre que se ahogaba en el dolor hasta que ella le dio una razón para salir a la superficie. Se salvaron el uno al otro. Y al hacerlo descubrieron que el amor, cuando llega por segunda vez, puede ser tan poderoso como la primera. Diferente, sí, moldeado por la pérdida, el dolor y la sabiduría ganada con esfuerzo. Pero real, verdadero, digno de cada riesgo, cada lucha, cada momento que llevó. Hace tiempo, pero ahora solo era agua. Solo un arroyo. El terror había sido lavado por meses de vivir, amar, elegirse mutuamente cada día. A veces, Clara escribía en su diario: «El peor momento de tu vida se convierte en la puerta de entrada a algo que nunca supiste que necesitabas. Casi se ahoga en esas frías aguas. En cambio, renació, sacada de una vida y entregada a otra, por un hombre que se ahogaba en el dolor hasta que ella le dio una razón para salir a la superficie. Se salvaron mutuamente y al hacerlo, descubrieron que el amor, cuando llega por segunda vez, puede ser tan poderoso como la primera. Diferente, sí, moldeado por la pérdida y el dolor y la sabiduría ganada con esfuerzo, pero real, verdadero, digno de cada riesgo, cada lucha, cada momento que les llevó a encontrarse». Mientras las estrellas aparecían sobre las montañas de Montana, Clara Whitmore Boone se encontraba en los brazos de su marido y se sentía completamente en paz. Estaba en casa, era libre, era amada y eso, pensó, valía más que todo el oro de California.